Listo. Pues bienvenidos a esta tercera clase ya del programa de Partners Junior. Hoy vamos a seguir viendo pues funciones básicas, que es básicamente todo lo de esta etapa. Pero bueno, con las funciones que vamos a ver el día de hoy ya deberían de tener pues todas las bases de lo que van a ocupar para poder generar pues por lo menos la versión básica de su red social, ¿no? Este, les voy a compartir para comenzar a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Por ahí, no sé. Según yo silencié todos. Ah, ya. Es que ahí para que ya no lo puedan reactivar. Listo. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a ver varios conceptos. Vamos a ver la parte de la carga de archivos, que justamente me lo preguntaban ya la clase pasada, digamos, la carga de archivos. Vamos a ver algunas funciones lógicas, que, bueno, básicamente las funciones lógicas son sencillas de entender, eh, pero normalmente la combinación de estas es lo que te permite crear la mayor parte de las opciones, ¿no? Vamos a ver el Global Formatter, que bueno, básicamente el Global Formatter lo van a ver como una sola función, pero pues engloba como un montón de subfunciones que permiten hacer pues diferentes tipos de formateos, de conversión de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo hacer las validaciones y vamos a ver la parte de cómo encontrar errores en las aplicaciones, que de hecho esto es, les decía cuando comenzamos, si la parte de encontrar errores, si te vas con eso de este curso, pues ya valió todo la pena para poder encontrar cómo detectar un error y también, aparte de poderlo detectar, pues eso te puede ayudar a solicitar como una mejor ayuda y que los demás te podamos ayudar. Entonces vamos a comenzar con la parte de carga de archivos. ¿Cómo funciona la carga de archivos? Eh, tenemos dos funciones que te pueden ayudar para cargar archivos, ya sea tomar fotografías directamente, o sea, de la cámara, abrir la cámara y sacar una fotografía, o también puedes buscar cosas en el teléfono y sacar los archivos de ahí. Esas dos funciones las vas a encontrar por acá. Hay una opción que es Take Photo, esta función de Take Photo, bueno, aquí lo estoy poniendo en el onload, normalmente esto va pues ligado como a algún elemento. Tengo aquí la función de Take Photo. Take Photo, pues en cuanto yo presione, me va a abrir la cámara del teléfono, así, o sea, yo le doy aquí, y me va a abrir la cámara del teléfono. Y de ahí voy a poder yo, pues, darle para tomar la fotografía, y eso va a mandar llamar, pues, el callback de OnTake con la fotografía. Lo mismo, digamos, exactamente igual opera la función de Show File Browser. Show File Browser va a abrir, aquí puedo ponerle todos los archivos o ponerle alguno de los archivos, bueno, un tipo de archivo en específico, y lo que va a hacer es que cuando yo lo presione, va a mostrarme pues el navegador de archivos. Se ve un poquito distinto en iOS y en Android. Pero ahí ves como los archivos que tengas, pues bueno, disponibles para cargar. Ahora, algo importante de entender es que cuando tú tomas una fotografía o buscas en los archivos, lo que te regresa es una URI, te regresa bueno, realmente, bueno, esto es un poco tema técnico, pero la URL es un tipo de URI. O sea, la diferencia es que esta está como enfocada hacia la parte web. O sea, las URLs ves que inician con HTTP, HTTPS, ¿no?
Pero las URIs en general pues tienen aquí pues el tipo de dato o lo que vas a conectar. En este caso aquí tienes el file, es decir, despuesito de que sacas una fotografía o digo, sacas una foto o buscas un archivo, lo que te regresa esta función es algo que va a iniciar con file dos puntos diagonal diagonal. Esto no está todavía en internet, de hecho esto te lo va a regresar extremadamente rápido. Lo que sucede es que lo único que te va a regresar aquí es la ruta de la fotografía o de, el archivo en el teléfono. Entonces, pues solamente tú lo vas a poder ver. Si bien esa ruta, esa imagen que busques o que saques de fotografía, puedes, ¿cómo se llama? Puedes mostrarla en una imagen, o sea, aquí podrías agregar una imagen y después de que tomes la fotografía, bien podrías hacer un Modify Control y enviarle directamente lo que me regresó Take Photo, que es la ruta, ponerlo directamente en la imagen y modificar su source. De esa forma, yo voy a poder hacer esto. Digamos, aquí le doy, voy a sacar la fotografía, saco ahí donde están ustedes, saco ahí la foto y puedes ver la foto ahí. Pero esa foto sigue solamente en mi dispositivo. De hecho, si yo lo guardara en la base de datos, pues no, o sea, voy a guardar algo que va a iniciar con file, pero eso no es algo que cualquiera puede ver. Acto seguido de seleccionar, de buscar archivos o tomar una fotografía, hay que hacer la carga del archivo al servidor, que de hecho es a Firebase. Mientras están en pruebas, lo cargan a nuestro servidor. Cuando ya estás en producción, lo cargas al tuyo, ¿no? De ahí ocupamos la opción de storage. Ellos almacenan los archivos y, bueno, ya se encargan de todo eso. Pero esta función de Blood File lo que hace es que toma el archivo del teléfono y lo carga a la nube y te regresa ya la ruta del archivo cargado en el servidor. Vamos a verlo, por ejemplo, con Take Photo. Si en Take Photo, aquí voy a poner una alerta. Si veo lo que me regresa Take Photo, cuando yo saco una foto, ahí, un segundo. Bueno, con Take me regresa sí, tengo ahí un tema con una prueba de ellos. Pero aquí me regresa un archivo que empieza con con file dos puntos diagonal diagonal. Pero si este archivo, si esta fotografía, después de sacarla, necesito agregar la función de upload file. Upload file se va a encargar de tomar ese archivo, pues, esa fotografía, ese archivo, lo que yo tenga en el teléfono, se va a encargar de tomarlo y puede cargarlo al servidor. Lo único que necesito es pasarle la URI. La URI es pues lo que haya obtenido del Take Photo o del Show File Browser, o sea, el resultado. Aquí tengo para ponerle algún mensajito porque como voy a acceder, cuando tomas la fotografía solamente necesitas acceso a la cámara, pero después de sacar la fotografía, esa foto se queda guardada en el teléfono. Después del teléfono vas a tener que pedirle permiso a su sistema de archivos, o sea, te puede aparecer ahí como de el usuario está solicitando permisos para acceder a tu sistema de archivos, para que esta función va a leer de tu teléfono, de tu sistema de archivos, y va a cargar la fotografía o el archivo al servidor. Y de vuelta, lo que te va a regresar va a ser ahora sí la URL de esa fotografía en el servidor, que es lo que ya te regresa después de haberlo cargado a la nube, ¿no? Muchos de los errores comunes es que pues guardas directamente el file, entonces si empiezas a ver dónde tienes la imagen, o sea, la forma de guardar imágenes en la base de datos o en donde la quieras guardar es que no guardas imágenes, no, en la base de datos no guardas imágenes, en la base de datos lo único que guardas son las URLs que hacen referencia a esas imágenes que ya están cargadas en Firebase, en el servidor. Entonces, siempre pues la tomas de ahí y la cargas.
Aparte de la función de Take Photo, también tienes un componente que seguramente habrán visto por acá, que es el Camera View. Camera View, pues es justamente la cámara, pero es solamente, digamos, la cámara en un recuadro. Este tiene lo mismo que el Take Photo, pero yo puedo, o sea, ¿cómo disparo aquí la fotografía? Pues bueno, con un botón o con lo que yo quiera, puedo hacer un Modify Control al elemento de la cámara y aquí tengo mi evento de Take Photo. Entonces, yo puedo hacer, aquí nada más le tengo que enviar un true, yo puedo hacer que cuando apriete este botón, o sea, de esa forma tú puedes crear como tu propia interfaz de tu cámara. O sea, digo, ocupas como tu elemento cámara, pero puedes personalizar lo que esté alrededor porque pues es un componente más en tu pantalla. Sacas la fotografía y de lo que veíamos de los eventos, esta tiene varios eventos. Tiene un evento, por ejemplo, cuando se toma una fotografía, que lo que te regresa el evento, en este caso, o sea, si yo mando aquí el alert, lo que me regresa el take photo es la URI del archivo. Aquí lo puedo ver, por ejemplo, ahí lo saco, saca la fotografía y si ves, aquí me regresa una ruta que inicia con file, los puntos diagonal, mobile, containers, data, application, caché, y ahí guardo, o sea, ya guardo la imagen que yo saqué en el teléfono. Entonces, ahí me lo regresa. También tengo algunos otros eventos que se pueden disparar con la cámara, que son, por ejemplo, un barcode read para leer códigos de barras. Este, en cuanto detecta un código de barras en el área de la cámara, va a disparar este evento. Y este evento, pues puedo leer, por ejemplo, del event outputs, puedo leer de data específicamente, puedo leer como lo que decía el código de barras, ¿no? Los números que tenía. Nótese que lo estoy leyendo de event outputs, que es como la salida, ¿no? Entonces, con eso puedo leer códigos de barras, también puedo leer códigos QR, ¿no? Es básicamente el mismo funcionamiento. O también puedo, también puedes hacer, también puedes grabar, por ejemplo, video, ¿no? Ah, es que de hecho aquí no está, no está el evento, pero si no me equivoco es record video. Este sí se los debo. Vamos a tener que dar de alta aquí. Está correcto. Pero sí, puedes hacer Modify y puedes empezar a hacer que grabe un video. Y lo mismo, funciona todo exactamente igual. O sea, a la salida te sale ya una vez que lo grabó, te sale el file aquí y ese lo tienes que meter a un upload file para cargarlo a la nube y obtener la URL. Te puedes dar cuenta que una vez que ya obtuviste la URL ya puedes hacer lo que quieras, puedes meterle una imagen o puedes guardarlo en la base de datos, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso es parte de del carga de archivos. Realmente no hay más, o sea, simplemente es primero obtienes file, después cargas y después obtienes la root. Y eso pues ya lo puedes ocupar en donde quieras. Y ya. Ahora, funciones lógicas. Las funciones lógicas, esto es como algo que pueden ocupar, sobre todo, por ejemplo, se ocupa para actualizar, por ejemplo, una imagen de un perfil. O sea, decir, vas a sacarte una fotografía, entonces, pues tu secuencia más o menos sería siempre take photo. Después de que te tomas la fotografía, deberías darle un upload file, seleccionar pues el URI. Aquí podrías ponerle, aquí tenemos unos números medio exagerados, pero bueno, le puedes poner cualquier número. Aquí lo vamos a cambiar por un field. Pues para limitar, puedes limitar como el tamaño del archivo, ¿no? Que pueden llegar a subir. Y después de que lo subes, aquí a la salida de upload file, ya vas a tener tu URL pues de la imagen. Entonces, por ejemplo, podrías actualizar la información del usuario. Para actualizar la información del usuario tienes dos opciones. Tienes update, set user custom data. Set user custom data es cualquier dato que te quieras inventar, que ya lo veíamos la otra vez. Y update out info son solamente para actualizar nombre, teléfono o su foto de perfil. Digamos, este es como para actualizar la información básica del usuario.
Pero bueno, también si tú dices, bueno, yo no quiero ocupar esos y yo quiero llamarle de otra forma, también lo puedes hacer con un setUserCustomData y llamarle foto y guardar la salida del blood file, que va a ser la URL, para que lo puedas consultar posteriormente en cualquier momento. Para que esto funcione, pues obviamente necesitas tener antes una sesión iniciada del usuario. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, funciones lógicas. Funciones lógicas que vamos a ver. El condicional, que es como la base básicamente de la programación, es si sucede esto, entonces sucede esto, y si no, sucede esto otro, ¿no? Entonces, eso es como la lógica más básica, que lo vas a encontrar aquí como condicional. Y condicional, pues tiene el valor A y el valor B. Entonces, por ejemplo, le puedo poner si 1 es igual a 1. Aquí tengo algunos operadores lógicos. ¿Cuáles son estos operadores? Tengo igual, igual, y tengo otro que van a ver que son 3 iguales, que igual y después lo quitamos. La diferencia, por si se lo preguntan, es que igual, igual te sirve para comparar pues que dos cosas sean iguales, ¿no? Pero nada más compara el valor y no el tipo de dato. Esto tal vez es un poco más técnico, pero bueno, seguramente si tenemos por aquí varios que son de sistemas, entonces, pues bueno, de hecho estos conceptos seguramente ya los ubican más. Pero bueno, en la práctica vas a ocupar solamente igual, igual. Igual, 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 los 3 iguales es para que sea el mismo dato, el mismo valor y el mismo tipo de dato. Es decir, una cosa son strings y otra cosa son números, por ejemplo. Entonces puede ser uno como string y uno como número. Entonces, este te daría false y este te daría true. Normalmente lo que vas a ocupar siempre para comparar dos cosas es igual, igual. De ahí tienes diferente de, ¿no? Aquí es lo mismo, digamos, este es su opuesto. Este signo de admiración igual. Este significa esto es diferente de este. Si este es diferente de este, o si este es diferente, ya sea en tipo de dato, ¿no? Sin importar que el valor sea el mismo, sino exactamente igual. Después tienes el menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual que. Obviamente siempre referencia a es menor o igual que B. O, por ejemplo, A es mayor o igual que B, ¿no? Entonces, bueno, para efectos prácticos normalmente ocupas igual, igual. Ocupas mayor que, menor que, mayor o igual que, ¿no? Dependiendo de la lógica que vayas a meter. Entonces, por ejemplo, haces dos comparativas de dos elementos y aquí tienes true o false, tienes tus dos callbacks para saber, pues, si el resultado de esto que tú pusiste fue cierto o no fue cierto, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo harías varias condicionales una tras otra, ¿no? De decir, por ejemplo, que o sea, por ejemplo, imagínate que tienes aquí 3 campos, ¿no? Este le podemos llamar el campo A, este le vamos a llamar el campo B y este le vamos a llamar el campo C. Digamos que yo quiero saber cuando A es igual a B e igual a C, ¿no? Este es igual a este, es igual a este, cuando los 3 sean iguales, pues. Entonces, aquí quizás digas, bueno, tengo dos comparativas, entonces pues simplemente seleccionas el valor del campo A igual al valor del campo B, y si eso es cierto, entonces, sí, de hecho, estas comparativas son las de JavaScript. Si eso es cierto, entonces, si A es igual a B, entonces después puedo comparar B y compararlo con C. ¿Ok? Y ya. Entonces, si llegué hasta aquí, significa que A, B y C son iguales. Entonces yo podría mandar aquí una alerta y decir, los 3 son iguales, ¿no? Si llegué acá, significa que quizás A y B son iguales, pero no son iguales a C, ¿no? Entonces, pues simplemente es meter uno adentro de otro. Es decir, primero hago esta función en su callback, es decir, primero comparo A con B, y si eso es cierto, después comparo B con C.
ya no lo necesito comparar con A, pues porque ya sé que B es igual a A, si no, no hubiera llegado aquí, ¿no? Esas son las partes que digo, tal vez les va a ayudar a veces estarlo pues, escribiendo en una hojita, diagramándolo, porque esta parte de la lógica, digo, es como la esencia básicamente de la programación. Entonces, te ayuda a resolver como un montón de problemas, ¿no? Un montón de temas en comparación de valores, que son los condicionales. Entonces, sí, sí es como básico y es tema de estar haciendo, pues haciendo los ejercicios. Digo, normalmente no se ocupan cosas en extremo complicadas. Cuando necesitas hacer como un montón de lógicas y condicionales, como algo muy extenso, tal vez, o sea, extenso dígase, no sé, vas a comparar 50 cosas. Entonces, tal vez AppHype no es, no es el mejor lugar para hacerlo. No quiere decir que no puedas hacer tu aplicación aquí. Sí lo haces, pero te puedes conectar con una API y desarrollarlo en código. La razón no es que no se pueda hacer aquí, sino que como te habrás dado cuenta, pues se ve muy bonito, pero si anidas, no sé, bueno, si se te juntan muchos, que también eso puede llegar a pasar, de que dices, bueno, comparo este y después adentro comparo este y después adentro comparo este y así. Si ves, digo, por un tema gráfico se va reduciendo el espacio, ¿no? Y te va quedando como cada vez más chiquito y acabas en un punto en el que ya no alcanzas a leer nada. Una alternativa que tienes para eso es hacerlo mediante una process. Los process no los tocamos demasiado anteriormente, pero no tienen mayor ciencia. Digo, bueno, tienen algunas cosas que tal vez vamos a detallar un poco más adelante, pero lo único, digamos, ahorita que te puede llegar a servir es si tienes un montón de anidados y que ya no alcanzas a ver nada, tal vez, digo, si los planeaste desde el principio o así, puedes copiar esto y si yo, todos estos condicionales anidados, si yo creara aquí una process que lo llamara como sea, no sé, validar, y pegar a todo esto, o sea, lo mismo, aquí tengo todas mis validaciones, nada más que si te das cuenta, pues como aquí tengo un espacio un poquito más ancho para hacerlo, entonces pues no se me acaba el espacio tan fácil. Y yo puedo mandar llamar este proceso desde aquí. Este proceso de validar es como estas funciones agrupadas que yo las mandé para acá. Y son las mismas funciones, o sea, y de hecho tienen acceso a lo mismo. Solamente que este proceso yo lo mandé a llamar para allá. Aquí yo puedo enviarle, a pesar de que esta página desde aquí tú tienes acceso también a las mismas, o sea, tienes acceso a A, tienes acceso a B, tienes acceso a C, tienes acceso a las variables de la página, pero una forma de ocuparlo es pues simplemente acceder a las variables de la página y otra es pues pedirle las variables, ¿no? Decirle, por ejemplo, variable A o aquí ponerle variable B, aquí ponerle variable C, variable D, ¿no? Las que quiera. Y ponerle resultado, ¿no? Sí, todas son iguales. A y B son iguales. B y C son iguales. ¿No? Yo podría tener como todas mis variables de entrada y mis variables de salida. Aquí adentro armar una lógica, armar como mi propia función hecha de otras funciones. Y si ves aquí afuera en la función que agregué, ya tengo variable A, variable B, variable C, variable D. Estas son las que yo declaré aquí. ¿Y cómo leo estas desde acá? Pues simplemente las puedo seleccionar aquí como si fueran page data y seleccionar cualquiera de estas variables. Entonces lo que estoy haciendo aquí es puedo enviarle esto, entonces cuando aprieto este botón, esta lee el valor que tengo acá y ese valor lo manda para acá y ese valor lo pasa de aquí a acá y esto ya lo ejecuta en la condicional. Y en mi callback de aquí, pues tengo todas las respuestas que yo puedo mandar a llamar aquí. Por ejemplo, si A y B no son iguales, pues yo aquí tengo todos estos callbacks y puedo mandar resolver. Es como si crearas tus propias funciones con otras funciones. Normalmente, un buen uso para los process son cosas que vas a estar repitiendo una y otra vez adentro de tu aplicación. Entonces, básicamente es como agrupar funciones en una sola función para que la puedas llegar a reutilizar. ¿Ok?
Entonces, estas variables que están aquí no tienen nada que ver con las de la página. Ojo, porque aquí yo puedo dar de alta, por ejemplo, la variable m, ajá, y yo desde aquí no voy a poder leer la variable m. Desde aquí no voy a ver la variable m. No la voy a ver. Porque aquí es como si fuera otra mini página. Entonces, aquí nada más puedes acceder a estas variables. ¿Cómo harías para mandar la variable m a tu proceso? Pues simplemente cuando corres esto, desde aquí mandas la variable m, ¿no? La mandas aquí. Entonces, mandaste la variable m de la página a la variable a. Ahora, aquí cuando leas la variable a, realmente estás leyendo pues, la variable m que venía de la página, ¿no? La convertiste, pues. Pero la pasaste, aquí, pues la pasaste de la página, la mandaste aquí a la función y desde allá la mandaste allá. Bueno, muy bien. Esa es la función de condicional. Esa, pues, opera para un montón de cosas. Es lo más básico, es el bloque básico de todo. Entonces, te va a resolver un montón de cosas. Y después, las operaciones. Las operaciones es algo muy similar. Igual, es como algo muy básico. Aquí tienes 3 entradas. Tienes A, B y C. Y tienes tus operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, pues puedes sumar 1 más 2 más 3 y sumarlos y ahí ya lo sumas. Solamente puedes hacer una sola operación entre los 3 elementos. ¿Qué pasa si quiero sumar 4 elementos? Pues bueno, la respuesta es sumas 1, 2 y 3 y después el resultado de la operación aritmética, es decir, 1 más 2 son 6, aquí son 6, entonces aquí te sale 6. Desde aquí yo puedo leer el resultado de la función anterior, aquí ya tengo 6, y eso lo puedo sumar con 4, 5. Entonces ya son 6 más 4, ya son 10, más 5, ya son 15. ¿No? Entonces ahí ya lo voy sumando. Entonces puedes hacer, pues puedes hacer aquí cualquier operación que gustes y pues ya las puedes jalar. Las variables pues pueden provenir de las mismas, de lo mismo, de los mismos valores de la página, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí, puedes leer cualquier valor. O sea, por ejemplo, aquí yo podría decir, bueno, que lo que esté en A y B, pues lo lea y haga su operación aritmética aquí, ¿no? Y ya. A propósito de los condicionales, a veces cuando tienes un condicional, si este es si tienes muchos condicionales anidados, quizás algo que también sea una buena idea sea el switch. El switch básicamente es como comparar un solo valor, o sea, por ejemplo, aquí comparo lo que esté escrito aquí, ¿no? Y lo comparo con 1, no sé, lo comparo con 2, lo comparo con 3, lo comparo con 4, ¿no? O aquí le puedo poner cualquier cosa, lo comparo con Pedro, ¿no? Entonces, dependiendo, aquí como este switch está comparando el valor de este input con cualquiera de esos elementos, aquí yo puedo iniciar una cadena de funciones dependiendo, ¿no? Es decir, si yo escribo 1, puedo tal vez mandar una alerta o hacer un consulta de la base de datos o lo que sea y ponerle escribiste 1, ¿no? Y si escribes 2, yo puedo enviar escribiste el número 2. Y ya. Entonces, pues dependiendo del número que escribas, o sea, si aquí escribes el número 1 y le doy, me va a decir escribiste 1, ¿no? Pero en cambio, si yo le pongo escribiste 2, pues me va a decir escribiste el número 2, ¿no? Porque yo le escribí, le puse ahí lo que quiero que haga. Entonces, estos también te sirven para comparar como muchas cosas y siempre tienes un caso de default aquí, que es si no es igual a nada de lo anterior, pues se va a mandar llamar. Okay, son elementos básicos para ir armando como tu lógica. Los concatenados funcionan de una manera similar, ¿no? Concatenados te sirven, concatenados pues no haces una operación, sino que vas uniendo cosas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y si yo esto lo envío en un alert, selecciono la salida del concat, me aprieto y ya me dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? Va uniendo elementos. Y lo mismo que hicimos con las operaciones aritméticas. Si tienes, pues,
3 elementos, si quieres concatenarlo con 4, ¿no? Bueno, aquí está. Pues simplemente pones aquí abajo otro concat, seleccionas lo que ya concatenaste aquí arriba y pues le sigues metiendo más cosas y así al infinito, ¿no? Aquí puedes poner otro y ahora pones la salida de este que tenías aquí y ya le concatenas más y más y más cosas, ¿no? Y ya al final pues puedes pues simplemente enviar un alert con el resultado del último concat. Para que a veces no tengas bolas con los nombres o saber qué están haciendo tus funciones, es buena idea ponerle los nombres, ¿no? Por ejemplo, primer concat, ¿no? Aquí, segundo concat. O aquí, tercer concat. Esto que escribimos aquí no interfiere para nada en la lógica, simplemente es para pues, saber que digas, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, aquí estoy llamando el primer concat y le estoy poniendo este. Y aquí estoy llamando el segundo concat, ¿no? Es como un alias a tus funciones para que sea más fácil, pues, guiarte, ¿no? ¿Qué es lo que estás poniendo? Y allá te sale como toda tu unión. Y por último, value is invalid. Value is invalid te sirve, es como un condicional, pero para saber si algo existe o no existe. Ese lo vas a encontrar aquí. Aquí le metes el valor a validar. A veces, pues quieres saber, por ejemplo, si el campo tiene un valor o no tiene un valor, o el resultado de una función tuvo un valor o no tuvo un valor, o si algo existe o no existe. Pues bien podrías llegarlo a hacer con un condicional, pero tendrías que hacer varios condicionales, porque una cosa es que podría que no existiera, otra cosa es que fuera cero, otra cosa es que fuera false, pero al final cualquiera de esos valores pues no son válidos, pues no es algo que te esté dando un resultado. Entonces todo esto está agrupado en un value is invalid. Un value is invalid te retorna, te va a llamar el callback de is an invalid value cuando tengas un false o un cero o esté en una cadena en blanco que no tengas nada. O sea, por ejemplo, yo aquí si leo el valor de A y le pongo, si el valor es inválido, le pongo como escribe algo, ¿no? No hay nada. Entonces, si yo hago eso, cuando le dé clic ahí, me va a decir escribe algo, no hay nada. Y yo con que escriba algo, cualquier cosa, ya no lo va a hacer porque ya me va a detectar que hay algo. Ya no es un string vacío. Ya no hay una respuesta vacía, ya no está indefinido, ya no es una suma que no existe. Todas estas cosas van a retornar inválido. Y cualquier otra cosa, todo lo que no sea esto, todo lo que no sea un false, que no sea un cero, que no sea una cadena vacía, que no sea un arreglo vacío, que no sea nada, todo lo que sea algo, digamos, va a retornar que el valor es válido. Entonces, para esto es esto. Lo ocupamos un montón para validaciones. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, por último, de la parte de la lógica, pues las expresiones regulares. Las expresiones regulares te sirven, es todo un tema, definitivamente, esto, digo, no lo vamos a ver a profundidad aquí, es todo un tema, a mí me encantaría aprender todo esto de expresiones regulares, la verdad está muy amplio. Puedes validar cualquier cosa, es decir, puedes validar campos que digas, bueno, yo quiero que este campo escriban un número que tenga 8 dígitos, inicie con un 7 y termine con un 3. Y lo puedes hacer. Puedes validar cualquier tipo de cosas. Para eso se ocupa regex. Regex son expresiones regulares, es como un lenguaje estandarizado que te sirve para lograr cosas. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo. Aquí, por ejemplo, encuentra cualquier carácter de la A a la Z, mayúscula o minúscula o cualquier número del 1 al 9. Eso significa la diagonal invertida W, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se encuentra cualquier carácter que sea punto, coma, guión bajo, signo de porcentaje más o menos, ¿no? Aquí los está buscando. Aquí busca un símbolo en específico. Aquí busca cualquier otro carácter. Aquí, por ejemplo, al hacer esto, buscas solamente pues que tenga alguna letra minúscula o mayúscula. O este te sirve para delimitar que tenga de 2 a 4 caracteres. Regex es algo bastante amplio. Pueden encontrar más información en estas páginas. A mí me gusta, esta me gusta porque te sirve para probarlo y también tiene muchas librerías. Por ejemplo, si yo quisiera validar digo, ya tiene como muchos ejemplos. Por ejemplo, el RFC que está en México, ¿no? Que es como nuestro registro de Hacienda, ¿no? Entonces, ese registro de Hacienda pues tiene ciertas reglas. O sea,
debe de empezar, aquí yo entro, le doy acá, y por ejemplo ese registro pues debe de, va en mayúsculas, bueno, tiene que empezar con las tres, tiene que tener primero 4 letras, que son los apellidos. El RFC es el Registro Federal de Contribuyentes, sí, perdón. Tiene que empezar con 4 letras, después tiene que tener 2 números, incluso hasta podrías ponerle que sea de X año a X año para saber que es válido. Después tiene el mes, después tiene el día y después tiene una homoclave que pueden ser letras o números. Entonces, fíjate cómo con esta expresión, o sea, yo podría validar aquí, al apretar esto, yo tengo aquí la función de regex. Regex ya hay unos campos como, bueno, unas lógicas que ya tenemos ahí programadas. O sea, si yo le pongo en mi email y simplemente selecciono el valor, pues ya me va a arrojar, match me va a arrojar cuando lo encuentre. Y doesn't match me va a decir cuando no lo encuentre. Un error es cuando lo que le metiste no era un string. O sea, por ejemplo, le metiste el resultado de una base de datos, pero era un objeto, era otra cosa, era una imagen, ¿no? No era algo que podría evaluar. Entonces te va a arrojar un error. Normalmente, pues, si le metiste el valor correcto, te va a decir está o no está, ¿no? ¿Coincide o no coincide? Esto es al apretar un botón. Ahorita, por ejemplo, de lo que me preguntabas, bueno, mientras escribes, ¿cómo lo podrías hacer mientras escribes? Pues simplemente cambias el evento disparador. Aquí el evento disparador es al presionarlo, pero también el input tiene un evento disparador de onChange. Este se manda a llamar cada que cambia. Entonces, bien, podrías llegar a hacer como una validación mientras está escribiendo. Cada que escribe, pues vas a hacer la validación. ¿Y qué haría ahí? ¿Lo pondría rojo? ¿No lo pondría rojo? ¿Me mandaría un alert? Pues bueno, pues aquí podrías hacer lo que quisieras. Podrías enviarle una alerta, podrías mostrarle una imagen con confeti, ¿no? O sea, podrías mostrar lo que quisieras, podrías hacer lo que quieras, si coincide o no coincide. Puedes ocupar estos que ya tenemos preestablecidos, como por ejemplo para encontrar un email o para encontrar solo números o solo letras. Si no está alguno que quieras, pues puedes irte a alguno de estos y, por ejemplo, para validar un RFC, simplemente lo copio así como está todo, lo pego aquí y le pongo que voy a evaluar este campo. Entonces, si ese valor es un RFC, me va a arrojar que sí lo encontró, ¿no? Y si no lo arroja, pues, bueno, es que no lo encontró, es que no coincide. Y ya, aquí hay un montón de ejemplos, hay un montón de ejemplos. Si quieren aprender más de regex, pues aquí lo pueden hacer, aquí pueden encontrar. También esta página de I Hate Regex me gusta. Esta me gusta porque te hace como una descripción gráfica de lo que es un... Bueno, aquí tiene esta cosa que es el playground y te hace como una descripción gráfica de la descripción del regex, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, copio la expresión que tenía y te hace como una descripción gráfica. Te dice, mira, al principio tienes que tener, lo puedes revisar, que el inicio de la línea tenga letras o números cierto número de veces, ¿no? En general, en todo el contenido. Y además, al principio puede tener 2 letras de estas y esto una vez y después un dígito y después aquí los otros dígitos. Está bastante interesante. Es un tema bastante amplio, pero bueno, lo vas a tener que, pues lo puedes acabar aprendiendo un poco más. Pero bueno, eso te sirve para validar, pues básicamente cualquier cosa, ¿no? Cualquier criterio. Ahora, Global Formatter. Global Formatter es otra de las, ¿cómo se llama? Es otra de las funciones básicas que siempre vamos a ocupar. Global Formatter te sirve para convertir algo en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si leyéramos de la base de datos, que eso es algo que sucede, de que quiero leer de la base de datos, por ejemplo, todos mis productos, ¿no? Ahí lo escribí bien. Productos. Quiero leer todos mis productos, ahí está. Y tengo pues su nombre y su precio y eso, ¿no? Y ahí tengo mis productos, ¿no? Entonces, aquí tengo los productos, pero si ves, cada uno tiene un identificador. Pero ¿qué tal si yo quiero obtener un producto, pero no sé qué producto, ¿no? O sea, no sé el identificador. Entonces, yo aquí podría leer de la base de datos
y ahí puedo leer todos los productos, ahí está, pero sin decirle un producto en específico, porque tal vez no sé qué producto quiero, pero voy a obtener todos los productos. Y aquí decir, bueno, yo quiero leer uno solo de los productos, pero no conozco su identificador. Entonces, una buena solución, por ejemplo, para eso es hacer un Global Formatter. El Global Formatter le puedes enviar todo lo que recibes de la base de datos, que por ejemplo en este ejemplo, imagínate, tengo mi producto 1, es camisa y tiene sus tipos, ¿no? Y yo quiero obtener el primer producto, pero no sé cuál es su identificador. Entonces, al pasarlo de un objeto a un array, lo que hago es que este identificador que era producto 1 o lo que sea que fuese, va a pasar a ser 0. El que sigue, sea cualquier número o cualquier cosa, va a pasar a ser 1. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. Estoy convirtiendo el objeto en un arreglo. La ventaja del arreglo, los arreglos, los arrays, son lo mismo que los objetos, son igualitos, nada más que la diferencia es que en vez de tener identificadores así, identificadores que pueden ser cualquier número o letra, sus identificadores siempre son 0, 1, 2, 3, 4 y en esa secuencia y no se brincan espacios. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría convertir este objeto, lo podría convertir en un array, array with ID. La diferencia es que array with ID, pues tiene el ID se lo guardaría en una propiedad aquí, o sea, para que no lo pierda, porque si ves de aquí a acá lo estoy perdiendo, o sea, ya no tengo el ID. Y si no, pues lo podría conservar en una propiedad que se llamaría ID. Pero, por ejemplo, sin ID, entonces yo aquí convierto el objeto a un array sin ID. Y si yo aquí envío un alert, yo aquí puedo enviar un alert, por ejemplo, del resultado de ese global formatter en la posición 0, o sea, en esta posición, en el nombre, o sea, cómo accedo a una subpropiedad. Aquí estoy en este, a una subpropiedad de este, es con un punto. A una subpropiedad es con otro punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.nombre. Así. Ahí, ¿qué hice ahí? Ahí lo cerré. 0.nombre. Entonces, al ponerle yo un 0.nombre, estoy accediendo a, aquí está, 0.nombre, estoy accediendo a de la opción 0 a su nombre, al de camisa, ¿no? Podría acceder a 0.precio para acceder a su precio. Y así, pues bueno, lo podría estar accediendo como a sus distintas propiedades. Global Formatter pues sirve para eso, sirve para muchas otras conversiones. Digo, tal vez no nos da ahorita el tiempo, pero pues con mucho gusto podemos estar aclarando como las dudas en lo que nos anden escribiendo o conforme las vayan ocupando o en la comunidad o ahí en la documentación también es algo que se está trabajando para complementarlo. Cada vez le vamos a sumar cosas. Digamos, cualquier cosa que quieras convertir algo en otra cosa, lo vas a encontrar aquí dentro del Global Formatter. Uno de los usos más comunes es para convertir fechas. Normalmente para guardar las fechas, la forma más práctica es hacerlo mediante el timestamp. El timestamp realmente es el tiempo Unix. Esta es una medida que se tomó, o sea, es muy complicado normalmente hacer operaciones de tiempo, ¿no? Como decir, no sé, hoy más tantas horas o si pasaron tantas horas. El problema es que el tiempo tiene unidades que no son en un sistema decimal, ¿no? O sea, pues no sé, el minuto tiene 60 segundos, después la hora tiene 60 minutos y después de ahí te pasas a 24 horas un día, cosas así que hace muy complicado a veces hacer operaciones de tiempo. Entonces, para eso crearon esta marca de Unix Time. Puedes encontrar un poco más de información. A mí me gusta mucho esta página, de hecho, por ahí abajo te explica qué es el Epoch Time. Es básicamente una medida que se empezó a tomar desde el 1 de enero de 1970 a la hora central, ¿no? La UTC 0. Y de ahí se ha venido contando la cantidad de segundos que han ido pasando. De hecho, esta es la cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Entonces, de ahí se van incrementando y esto hace muy fácil el hacer operaciones de tiempo, ¿no? Es decir, a ver, al día de hoy súmale 30 días. Pues bueno, ¿cuántos segundos hay en 30 días?
Eso lo sacas en segundos, se lo sumas a esta cantidad y ya tienes el nuevo tiempo Unix que te puede servir para poder estar haciendo operaciones. Porque pues al ser un solo número, puedes hacerlo en operaciones decimales. Lo que sí es que pues eventualmente para mostrárselo a la gente, porque si le muestras esto no vas a ver qué tiempo es, vas a tener que convertir ese tiempo en una fecha legible. Para eso también puedes ocupar Global Formatter. Global Formatter puedes convertir, por ejemplo, de una fecha a otra fecha. En este caso, por ejemplo, puedes convertir el Unix Time, puedes convertirlo a una fecha, por ejemplo, a día, mes, año. Lo mismo puedes convertirlo a una hora. O sea, recordando que el Unix Time pues realmente contiene tanto la fecha como la hora, porque es nada más una medida subsecuente de una cantidad de segundos. En este caso, nosotros tomamos el timestamp en milisegundos, o sea, no en segundos, sino milisegundos. Entonces, digamos, si quieres hacer operaciones de tiempo, pues considera que esta es la cantidad de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 y pues de ahí puedes hacer operaciones. La que te arroja aquí es la de ahorita y pues te puede arrojar una futuro. Cada vez que lo quieres convertir, simplemente tienes que ponerle aquí en qué formato vas a convertir el origen y en qué formato quieres convertir el destino. Para eso, pues hay muchas formas de convertirlo. En esta página de Moment.js, que es la librería que ocupamos, vas a encontrar, tienes acceso a todas estas opciones de tiempo, ¿no? O sea, puedes convertirlo en el año en 4 dígitos, el año en 2 dígitos, el número, por ejemplo, de la semana del año, el número de la semana, ¿no? Del 0 al 6. Puedes convertirlo en el día de la semana, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Puedes, pues, convertirlo en el año, en 2 dígitos, en ISO. La diferencia es que uno empieza de 0 y el otro empieza desde 1. El día de la semana en ISO, en local, pues es desde del 0 a 6 y en ISO es del 1 al 7. También, pues, puedes pues, sacar el año, el mes, no sé, tiempo. Tienes aquí un montón de opciones. Está bastante extenso. Horas, horas en 24 horas, horas en 12 horas, AM o PM, ¿no? Puedes armar tú y puedes juntar todas las que quieras para crear los formatos que tú quieras. Entonces, incluso ya tiene unas como prearmadas, ¿no? De LL, LLL, LLL, ¿no? Que ya te pone el día, el mes, ¿no? Entonces, tú puedes convertir ahora, viene en timestamp, digo, en timestamp, que es en milisegundos. Para eso, por aquí está, mira, Unix milisegundos timestamp. Entonces, me dice que lo ocupe como origen la X minúscula porque está en milisegundos. Entonces, yo aquí le pongo de la X minúscula a el formato que yo quiera. Quiero día, día, quiero ponerle un espacio y ponerle mes, mes, quiero un espacio y ponerle el año. Entonces, esto me va a convertir, y aquí le puedo poner el lenguaje. Digo, en este caso, pues no importa, pero pues si trajera, por ejemplo, el día de la semana, yo puedo ponerle las L's, aquí le pongo 4 L's, porque aquí dice que 4 L's quiere decir el día, el mes, el día del mes, ¿no? El año, la hora. Entonces, y yo aquí puedo arrojar el resultado de este Global Formatter y pues ya me va a convertir como la fecha actual, los milisegundos actuales, me los va a convertir a un formato que yo pueda leer, ¿no? Miércoles 19 de agosto del 2020 a las 19:51. Aparte, el timestamp no depende de un uso horario. O sea, el timestamp es universal. Lo que sí es que cuando lo conviertes, pues se convierte de acuerdo al uso horario que tenga en el teléfono. Entonces también puedes guardar pues valores en timestamp y puedes convertirlos antes de mostrárselo al usuario. Así el usuario los va a ver de acuerdo a su uso horario local, ¿no? Y bueno, hay más información un poco así acerca del timestamp, de las conversiones de horarios. Cualquiera de estas opciones que tienes aquí disponibles, las tienes disponibles ocupando el Global Formatter. Finalmente, bueno, ahí están algunos ejemplos y aquí está el sitio. Esto igual, bueno, se los vamos a pasar. Y ahora, para hacer una validación, ya con todo esto que vimos anteriormente, pues puedes hacer validaciones, como te habrás dado cuenta,
de cualquier campo o de cualquier dato. Es decir, por ejemplo, si quiero validar que este texto existe, pues simplemente le puedo decir, pues, si el valor es válido o el valor es inválido. Entonces, decir, bueno, simplemente si escribió algo, está bien. Si quiero validar que escribió, no sé, mínimo 3 caracteres, entonces puedo validar el siguiente campo. Si el primer campo era válido, si el primer campo no era válido, pues de entrada le digo, pues completa el primer campo. Ya después que el primer campo es válido, puedo hacer otra validación y, por ejemplo, hacerla con un regex y validar que quizás tenga al menos 3 caracteres. Para eso en regex es 3, y cerramos, ¿no? Entonces que tenga al menos 3 caracteres a los que quiera. Y aquí lo valido. Valido que el segundo campo tenga al menos 3 caracteres, ¿no? Todo esto, pues, bueno, viene en la documentación un poco de regex. Entonces, pues ahí lo va validando, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace? Aquí, o sea, esto es lo que estás validando, es validar los campos. O sea, digamos, si este fuera mi botón de enviar, pues si en algún momento esto no se cumple, pues le digo, debes de completar el campo A, ¿no? ¿Por qué? Porque la validación no se cumplió. Entonces ya, y aquí, y si eso lo encuentra, pues puedo proseguir a hacer una siguiente validación. Y si eso resultó bien, que le puso algo en C, entonces procedo a hacer otra validación. Cuando este y este sean válidos, porque estoy llegando hasta aquí, cuando todo sea válido, pues aquí ya puedo guardar en la base de datos y seguir con mis procesos. De esa forma, pues obligas a que llenen los campos, porque si no se cumplen todas estas validaciones, pues no se va a llegar. Ojo con lo que va en los callbacks. No es lo mismo hacer esto a hacer esto. Si yo solamente pongo aquí este value is invalid, después pongo aquí mi validación de regex y después pongo acá, esto es muy distinto. ¿Por qué? Porque al no estar en los callbacks, a mí no me va a importar si el primero es o no válido. Y yo voy a validar el segundo y no me va a importar si eso no válido, va a validar el tercero y no me va a importar si eso no válido. Y yo si aquí hago el guardado, esto es muy distinto a lo que hice anteriormente porque aquí no están dentro de sus callbacks respectivamente. Entonces, ¿va a correr estas validaciones? Sí, pero independientemente si salgan o no salgan, yo voy a guardar en la base de datos. Y eso pues no sería mi objetivo, digo, salvo que ese sea tu objetivo. Pero normalmente pues vas, digamos, tu versión de hacer que sea este y este y este y este, es decir, validas el primero. Cuando el primero se cumple, cuando eso se cumplió, pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? Pues tal vez validas el segundo. Y cuando ese se cumplió o no se cumplió, validas el tercero y así subsecuentemente, ¿no? Entonces vas poniendo, esa es tu versión de AND, ¿no? De uno y otro y otro. Entonces, con eso te puedes permitir validar cualquier campo, básicamente, ¿no? Ya sea con values invalid, con regex o con condicionales. O sea, con estas 3 cosas puedes validar cualquier campo, cualquier valor, cualquier cosa dentro de la aplicación. Ahora sí, vamos a esta parte, que es algo súper importante. Ya teniendo en cuenta como lo anterior, y dado que pues, hay que hacer un montón de pruebas y cosas te pueden llegar a salir bien, cosas te pueden llegar a salir mal, en esto y en todas las aplicaciones que hagas, que hayas hecho o que vayas a hacer, siempre hay errores. Siempre te vas a encontrar con errores. Me acuerdo que alguien escribía por ahí en el post, no sé si anden por acá, que escribía de, oye, empecé a hacer mi aplicación y tengo errores y más errores. ¿Eso es normal o soy yo el que está haciendo es el que está haciendo las cosas mal? No, la realidad es que es muy normal tener errores. De hecho, si haces algo y no tienes errores, hasta desconfía de eso, ¿no? Las aplicaciones y toda esta lógica, o sea, como habrán visto, AppHype se mueve en una lógica bastante básica, ¿no? Es como de, ¿dónde está mi módulo de validación completa de formularios y guardado? Pues no hay una lógica para hacer eso. ¿Qué tiene de contra? Pues sí, lo hace un poquito más difícil, tienes que hacer más cosas. ¿Qué tiene a favor? Tienes control absoluto de cada una de las partes, de qué quiero que pase, si este campo es válido o no es válido. Puedo hacerle un modify control, ponerlo así, que brinque, no sé, puedo hacer lo que yo quiera. Porque tienes control a detalle. Pero bueno, al mismo tiempo, pues necesitas más trabajo. Y mientras más trabajo haces y más funciones agregas, es más fácil que salgan errores. Es parte del proceso de desarrollo, es algo con lo que siempre te vas a encontrar.
hay miles de posibles caminos a poder probar. Esto es básicamente lo que sucede pues seguramente muchos que ya han estado trabajando pues se han dado cuenta y que dices, oye, mi aplicación funcionaba perfectamente ayer que me fui a dormir y ahorita ya no funciona nada. Pues la razón es que hay un montón de caminos. Piensa que cada una de estas variables, cada cosa que guardas, cada cosa que escribes, cada variable en tu base de datos, es algo que puede cambiar. Es decir, no es lo mismo pedir un producto con variables, sin variables, un producto con un precio alto, con un precio bajo. Son cosas distintas. ¿Qué tan distinto? Pues depende de tu lógica. O sea, puedes poner lógica de si la distancia de la persona es tanta, pues quiero que haga esto. Si está en la localidad, quiero que haga esto. Y si no quiero que haga esto. Si estaba registrado, quiero que le aparezca esto. Y si no quiero que le aparezca esto otro. Cada condicional, cada validación, cada consulta de la base de datos es una variante que puede tener muchos valores. Y si cada uno de esos valores lo multiplicas por cómo se van mezclando, entonces la cantidad de caminos a recorrer, o sea, desde que tú entras a una aplicación y te registras hasta que haces un pedido o contactas a alguien, existen miles y miles de posibilidades. Entonces es muy normal que tú recorras un camino, recorras otro camino, lo pruebes 200 veces y hayas recorrido 200 caminos, pero hey, hay 10,000 caminos. Entonces puede ser que uno de esos caminos esté roto. Y cuando llegas al camino roto, es cuando pues dices, ah, esto no funcionaba. Sí, 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 pero nota qué cosas cambiaron. Los caminos son distintos. Es muy difícil repasar todos los caminos. No te digo que repases los 10,000. O sea, es algo literalmente imposible porque hay muchas variantes distintas. Y mientras más compleja es tu aplicación, pues va a haber más variantes. No es lo mismo una aplicación que dices, bueno, yo entro, aprieto este botón y me sale un alert. Claro, ese es un camino, aprietas y sale un alert. Entonces, pues sí, ¿te va a fallar eso? No, nunca te va a fallar, ahí está, le aprietas y sale un alert, porque no hay posibilidades. Ah, pero pues si entras y haces un condicional de que si puso ese campo o no lo puso, entonces tú aquí estás generando dos caminos y adentro, si pones otro condicional, estás generando otros dos. Ahí ya tienes 4 caminos posibles distintos. Y si adentro lo pones, ya tienes 8. Va incrementando de forma exponencial. La cantidad de variables, la cantidad de funciones que pongas, incrementa la probabilidad de error en una forma exponencial. Mientras más compleja es tu aplicación, pues más probable que las cosas vayan a cambiar. Y no es que pues de pronto cambiaron, sino pues si generaba un error, sigue generando un error, ¿no? Nada más que no habías probado ese camino. Entonces puede ser, ya lo había probado 200 veces, sí, pero algo cambió, algo dentro de tu camino. Y eso súmale algo que hayas cambiado accidentalmente, porque puede ser que hayas movido algo que descompuso otra cosa. Pero aparte de eso, suponiendo que no tocaste nada de tu aplicación, ya había miles de caminos y puede ser que recorras uno que tenga una falla. Esto es muy normal y no debe de agobiarte en la vida. Es algo que sucede siempre que tienes control sobre las cosas. No sucede en cosas de las que tienes menos control. O sea, tal vez, no sé, un Excel, hay un punto en el que tienes menos probabilidad de fallar porque tienes menos control sobre las cosas, pero conforme más control vas teniendo, pues bueno, claro, es más fácil que falles, ¿no? En un carro automático, pues es como, pues nada más presiona el acelerador y el freno. Y pues puedes cometer errores, pues sí, pero bueno, son menos errores que en un carro estándar que tienes las velocidades, metiste mal una velocidad y puedes tronar el carro, metiste mal otra, aunque lo hubieras conducido un montón de veces, pero quizás nunca habías pasado a la otra velocidad, no lo sé. Mientras más control tienes, es más posible que las cosas fallen, pero es muy normal, pero pues al mismo tiempo te da poder de hacer cosas más grandes. Entonces, ¿cómo identificar estos errores? Paso número 1, calma, respira, te salió un error, está bien, es normal, a todo mundo le salen errores. Paso 2, intenta recrearlo, intenta volver a hacerlo, volver a hacer los pasos que hiciste para que te vuelva a salir el error. A veces pasa que lo vuelves a hacer y dices, ah, ya no me salió. Pero ojo, si ya te había salido una vez, quiere decir que uno de tus caminos está roto. Puede ser que lo hayas vuelto a hacer y no te haya salido el error, pero detente. Espera, ¿qué hice anteriormente para que saliera? Porque el hecho de que ya funcionara no quiere decir, o sea, tu otro camino no está reparado. O sea, imagínate caminos como carreteras. Tu otro camino sigue roto, nada más tomaste una ruta distinta, pero tu otro camino sigue roto y siempre hay una probabilidad de que alguien llegue en ese camino y pues le va a generar algún error.
Entonces, intenta recrearlo. Intenta, en el momento que generas el error, pausa y piensa qué acabas de hacer hace un momento, inténtalo hacer. Si no sucede siempre, identifica qué cambió. Si lo volviste a hacer y no pasó, regrésate y di, a ver, espera, ¿qué hice distinto la vez anterior que esta? Y vuélvelo a ver. A veces son detalles pequeños. La cuenta no estaba creada, yo no estaba con una sesión iniciada, las cosas que consulté de mis bases de datos eran distintas. ¿Qué es lo que está distinto? ¿No? Hasta que logres recrearlo. Esto es primero para lograr recrearlo. Decir, mira, hago esto, esto, esto y falla. Ya, eso es tu primer paso. Si lo puedes hacer, genial. Si falló, ya tienes casi el 50% logrado. Si lograste hacer que fallara siempre. Lo que sigue es identifica cuando ocurre. Esto es una ventaja, digamos, que puedes analizar, es cuando entras a una página. Si cuando entras a una página te genera un error, entonces seguro va a estar dentro del onload, porque cuando entras a la página, lo único que sucede son los eventos del onload. Entonces, debe de estar aquí. Si tienes un montón de funciones aquí, pues empieza a buscar por ahí. Si es cuando carga la página, entonces va a estar por ahí. Si no es ahí, entonces, pues cuando sucede, cuando aprieto este botón sucede, entonces busca los eventos que dispara este botón. Y así, busca cuándo es cuando sucede. Sucede cuando carga la página, pues busca en el onload. Sucede cuando aprieta un botón, busca en los eventos del botón. Tercer paso, identifica la función o el bloque que lo genera. Hay errores conocidos, o sea, por ejemplo, errores que te pueden dar, no sé, errores que, bueno, igual son de las cosas que seguramente van a encontrar y se van familiarizando un poco más y pues pueden encontrar mucho en comunidad. Nosotros les vamos agregando errores, les vamos agregando alertas que te ayudan a identificar qué es lo que está mal. O sea, por ejemplo, si haces un Modify Control y no seleccionas ningún control, ¿no? O sea, voy a modificar algo, pero no te digo qué voy a modificar. Entonces, cuando lo quieras hacer, te va a decir, the control to modify was not found. Entonces, quiere decir que pues no hay un control. Entonces, decir, bueno, por ahí debe de estar en un modify control o en qué parte debe de estar. Si te está diciendo algo de coordenadas, pues busca cuál de tus funciones estás ocupando coordenadas. Si te está diciendo algo de formatear o de global formatter, pues busca en tus global formatter. Trata de identificar qué función es la que puede estar generando el error, ¿no? Imagínate que yo aquí tengo varios modify control o tengo una operación aritmética, ¿no? Una operación aritmética donde le estoy pasando a más 1 o a 1 más p, ¿no? Entonces, algo que no tiene como mayor sentido. Ahí me va a decir, si yo voy aquí a la alerta, me va a decir arithmetic error. No se puede convertir p a número, ¿no? Entonces, pues sí, es un error aritmético, pues no puedo sumar 1 más p, ¿no? Entonces, te va guiando un poco estas alertas, digo, cada vez intentamos mejorar como lo que expresan las alertas, pero son una guía para que identifiques pues en qué punto intentamos cada vez inyectar el mayor número de alertas para indicarte, pues para ayudarte a indicar como dónde está el problema. Puede ser que provenga de una función. De hecho, normalmente, digo, aquí me has visto hacer muchas de estas pruebas así, pero normalmente ocupas variables, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sumo la variable m más 1, ¿no? Entonces, puede ser que en otra parte de la página yo haya guardado en la variable m, ¿no? Imagínate que al apretar este botón, yo hice un set page value y guardé en la variable m, aquí guardé en la variable m la palabra pes, ¿no? Entonces, al apretar este botón, yo guardé pes en esta variable. Y al apretar este otro botón, yo estoy intentando sumar pes más 1. Entonces, sí, claro, puede ser que cuando hagas esto, pues le das aquí, le das acá y te dice, bueno, no puedo convertir pes. Pero sabes que el error está acá, pero porque tienes una variable. Entonces, lo que sigue es, bueno, identificas cuál es tu función, cuál es donde sospechas por lo menos que puede estar el error. De ahí intenta colocar valores fijos. Puedes agarrar y decir, a ver, tengo un error ahí, ¿ok? Tengo un error y según yo es en la operación aritmética.
la operación aritmética me debería de sumar el total de algo o me debería sumar algo que yo espero sumar, ¿no? Y esta variable es mi total, es mi subtotal, es algo que voy a sumar. Entonces, lo primero es, según yo, es esa función. Entonces, algo que puedes hacer es, digo, siempre puedes guardar aquí, ahí guardas, cada vez que guardas te aparecen aquí en versiones, aquí está la que acabo de generar, siempre puedes deshacer, digo, por si algo sale mal, entonces ahí lo dejas. Entonces voy a intentar decir, a ver, yo estaba apretando, yo entro y aprieto este botón y me aparece, no puedo convertir pes a number. Entonces busco en mis funciones y digo, a mí me late que es esta. Entonces cambio esa variable por un número. ¿Ok? Y después vuelvo a intentarlo. Ya no me da error. O ya hace lo que quiero o ya no me da error. Entonces, ok, ¿cuál cambié? Digo, nada más te tienes que acordar o le puedes dar deshacer y ya dices, bueno, a ver, ¿ya cuál cambié? Ok, entonces por aquí está el error, porque si la cambio por un valor fijo, mis funciones están ok, pero cuando pongo la variable, no está bien. Entonces ya me di cuenta, por lo menos ya identifiqué cuál es la función y cuál es el punto. No quiere decir que aquí esté el error. O sea, puede ser que aquí estés jalando bien la variable, pero el tema es cuánto vale esa variable, porque justamente es una variable, tiene diversos valores. Entonces, de ahí te toca colocar alerts para identificar las variables. Es decir, yo aquí tengo la variable, entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale esa variable? Pues simplemente coloco un alert al ladito de la función que me esté generando el error y le mando exactamente la misma variable que estoy enviando aquí. Entonces, así, cuando yo le doy clic, ya me dice error, pero fíjate, aquí me dice pes. Entonces, yo ya sé que aquí le está enviando la palabra pes. Entonces, pues por eso está generando el problema. Claro, porque está enviando pes, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde? Ahora, pues de ahí toca un poco más analítico decir, ¿y de dónde vino esa pes? ¿En qué punto guardé esa variable? Que pues es de tocar analizarlo, de saber justo en qué punto guardaste algo en esa variable para después consultarlo. En este caso, pues decir, lo guardé acá. Ya, es que aquí estoy guardando pes, debí de haber guardado un 2, por ejemplo. Ahí está. Puedes, si aún así y de esto, pues empiezas a decir, bueno, no, es que ya probé y no sale, y no sale, y no da. Ok, otra. Igual, asegúrate de tener tu versión guardada. Ahorita están limitados a 10 versiones, pero más que suficiente para lo que ocupas. Guarda una versión, por si las dudas, y puedes empezar a eliminar funciones. Elimina esta. A veces tienes bloques grandes, entonces, bueno, no pasa nada, elimínalo. E intenta ver si ya no te da el error. Ya no me dio, elimina una por una. Es decir, por ejemplo, primero elimino esta y pruebo. Elimino la otra y pruebo. Obviamente cosas que te hagan sentido, porque si unas cosas dependen de otras, pues obviamente al eliminar vas a generar ahora otro error. Nada más tienes que pensarlo un poco ordenado. ¿Qué podrías eliminar para saber si sigue funcionando o no? O ver tratar de identificar el error. Siempre puedes regresar y si por alguna razón, por ejemplo, aquí, estos puede regresar mientras está la página. Si en algún punto, se me trabó, se me fue y tuve que reiniciar, pues vas a decir, ¿qué pasó? Ya no está el regresar. Bueno, tienes la versión, le das cargar versión, restauras y vas a regresar a lo que tenías anteriormente en esa versión, ¿ok? Entonces, bueno, ahí puedes navegar entre versiones. Y en cuanto regresaste, también te genera una nueva versión con eso previamente, ¿no? Para que sepas qué es lo que falló. Ok, ya regresé, ya eliminé la versión, ya no, pero pues no sé, es que según yo, no, ¿sabes qué? Lo que está mal es tu función aritmética, no está bien la función aritmética. Ok, ahí tienes un montón de cosas. Ábrete una nueva pantalla, intenta hacerlo sencillo. O sea, parte de decir, a ver, la función aritmética sí funciona, no funciona. A ver, voy. 1 más 1 son 2, ¿cierto? Entonces aquí le pongo 1 más 1 son 2. Y lo envío en un alert. Y digo, a ver, vamos a partir, si nada te sale en la vida, pues parte de lo básico. 1 más 1 son 2. Y ve que aquí sean 2. Digo, estoy poniendo el ejemplo. Obviamente sería como, haz la prueba mínima de eso que estás haciendo allá, porque allá está mezclado con un montón de cosas y se va haciendo complejo. Si aún así dices, ya probé, ya acá y no, entonces puede ser que haya alguna función que no hayas entendido del todo o no la hayas ocupado bien.
inténtalo en una ventana aparte. Siempre puedes crear una ventana aparte o puedes crearte otra app aparte para hacer tus pruebas. Pruébalo, ve que funcione. Puede ser que aquí te des cuenta de algo que no estabas implementando bien, pero de una forma sencilla, sin meterle todo el ruido del resto de tus funciones. Prueba la lógica en una nueva pantalla. Y así. Y esto vas a tener que probar, modificar, probar, modificar. Prueba cosas distintas. Prueba, prueba. O sea, no digas, bueno, a ver, ya eliminé y ya quité esto y funciona y después otra vez y regresas acá y otra vez regresas y pues me vuelve a dar la función y otra vez le vuelvo a, o sea, si vas y vienes en lo mismo una y otra vez, no vas a encontrar resultados distintos. Entonces, prueba, modifica cosas distintas. La idea es que tú tengas control de tu aplicación, entonces tú sabes qué puedes mover y qué no puedes mover. Si algo salió terriblemente mal y acabaste borrando todo y ya se murió el mundo y mi app está a punto de morirse, pues siempre puedes agarrar y regresar a la versión anterior y reconstruyes todo lo que tenías antes, ¿ok? Probar, modificar muchas veces. Ese es el séptimo paso. Octavo paso, busca ayuda en la comunidad. Si ya lograste identificar de decir, a ver, ya no es como de, oye, me sale un alert, ¿qué puede ser? No, ya es, a ver, estoy metiendo esta función aquí en esta variable me está llegando esto y estoy operando esto, es más, ya lo probé en una pantalla aparte y estoy entrando esto y regresando esto, ¿cómo debería de funcionar eso? O sea, es muy diferente a decir me está saliendo un alert, o sea, es como de, eso equivale al doctor de, me duele la cabeza, cúreme, ¿no? Entonces, eso no sucede. O sea, es como de da síntomas, describe síntomas. Por eso, porque tú ya probaste esto aquí, tampoco esperes, o sea, los demás te pueden ayudar, pero tampoco te van a resolver tu problema. Entonces, empieza a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué hay en esta variable, qué está llegando, cómo está saliendo. Describe eso, describe, mira, yo puse un condicional aquí primero y de este condicional estoy validando esta variable de esta. Yo ya validé que esta variable valga eso que debe de valer. ¿Cómo lo validé? Pues porque ya agregué un alert aquí juntito y envié esa variable que estoy enviando a mi condicional, la mismita que estoy enviando allá, ya la validé, y aquí ya la envié, ya sé aquí si dice 12 y si dice 12 es igual a 12, entonces yo ya sé que estoy pasando para acá. ¿Cómo sé que estoy pasando para acá? Pues porque aquí envía otro alerta para saber que ya llegué ahí y así subsecuentemente. Si puedes explicar eso, la mayor parte del tiempo, si lo analizas bien explicándolo, para podérselo explicar a alguien más, vas a resolver la mayor parte de tus problemas, 80, 90% de tus problemas. Si aún así no, pues por lo menos ya vas a tener mucha claridad para poder pedir ayuda y decir, a ver, hice esto, y me resultó esto, ¿no? Y al final, si ya lo probaste, si ya experimentaste, si ya pudiste irte a otra ventana y te diste cuenta que 2 más 2 no da 4, entonces puede ser que sea un error. La plataforma no está exenta de errores. Claro, si hay errores, igual que nosotros, igual que ustedes están desarrollando las aplicaciones, nosotros estamos desarrollando la plataforma. Y si hay miles de caminos en la plataforma, en tu aplicación, hay miles de millones de caminos en la plataforma, porque es una plataforma que sirve para hacer caminos. Entonces, pues básicamente es un universo gigantesco. Entonces sí puede ser que haya algún error, pero lo mejor es que antes de decir, a ver, es que aquí hay algo mal, no, a ver, agrega un botón, agrega la función que tú dices que no opera. Yo no digo que no suma 1 más 1, entonces agregué una pantalla, le puse 1 más 1 y de salida me debía de dar 2 y no me dio 2, ¿no? Pero es muy distinto decir eso, ok, sí, listo, eso debería de dar, ya. A decir, bueno, mira, tengo una función de un condicional que después consulta una base de datos, que después suma aquí, que después regresa, que después vuelve a consultar acá, que después guarda y lo manda a la otra ventana y así, y eso no funciona. No. ¿Dónde está la falla? ¿En qué parte de eso está la falla? Tienes que analizarlo y de ahí pues ya puede ser que haya algún error, pero 90% de los errores son generados por lógicas de funciones. Entonces nada más hay que analizar bien cada uno de estos pasos y ya. Es muy normal que salgan errores. Hay veces que es un poco frustrante intentarlos encontrar. Sí, yo sé, o sea, revisar un montón de funciones cuando aquí estoy haciéndolo con 3, cuando aquí tienes 50 funciones, es un rollo. Entonces, hazlo con calma, revisa, intenta revisar una por una, ve mandando las alerts. Si de pronto te bloqueas y dices, ya no sé,
intentas seguir con otra parte y después regresas con la mente un poco más fresca, ¿no? Pero bueno, y siempre puedes encontrar ayuda con nosotros, con la comunidad. Pero bueno, mientras mejor puedas describirlo, mientras si describas el síntoma de tengo tos, me duele la garganta, tengo esto hinchado, bla, 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 si puedes describir todos los síntomas y puedes repasarlos, pues ya te puedo diagnosticar y te puedo decir, ha de ser aquí. Pero pues digo, también está como el tema de, pues, me siento mal, cúrame. Entonces, eso es súper difícil darte un buen feedback. Entonces, pues bueno, este es el último paso. El último paso es reportar el error. Pero previamente ya pasaste por esto 100 veces, 100 veces, ya repasaste, ya lo creaste en pantallas aparte, ya volviste a ver y volviste a repasar las variables y las repasaste con alerts. Eso es normal y eso es parte del desarrollo. Si quieres crear cosas en las que tú tengas control y casi todo lo que quieras hacer se puede lograr, pues sí, es el costo, ¿no? Si quieres manejar, no es lo mismo manejar un cochecito de juguete que manejar un avión Boeing 747. Necesitas más control, necesitas probar más cosas y puedes tener errores. La ventaja es que aquí no choca el avión, puedes regresar el tiempo. Entonces, pues nada más, es hacer las pruebas. Esto es la base del desarrollo, porque los errores son la base de, o sea, es algo inherente. Simplemente al hecho de construir miles de caminos, es normal que caminos te salgan mal. Entonces, al revisar errores, pues es lo que te va a hacer más útil para poder avanzar. Hay un tema de conocimiento de funciones y demás que pues también eventualmente pues te va ayudando. Pero con las funciones que hemos visto hasta ahora resuelves la mayor parte de los problemas, ¿no? Ahora sí, primer entregable con todo esto que ya hemos visto previamente, te vas a dar cuenta que digo, ya están, no, a diferencia de esto, pues bueno, no es como que vaya a ir haciendo yo el entregable, porque pues la idea es que ya tienes todos los elementos necesarios para lograr este primer entregable con esto que ya vimos hasta ahora. Vamos a hacer la plantilla base de lo que va a ser tu red social. Digo, red social, entiéndase, es algo súper simple, no es el super Facebook, sino es pues, tener campos, escribir y guardar, ¿no? Entonces, ahí va. Los lineamientos. La app debe lograr hacer lo de substring. Ahorita te lo contesto en preguntas, nada más levanta la mano, please. Y ahorita lo contestamos. Una vez que alguien me pregunta ahí en directo. Los lineamientos. La app debe lograr hacer por lo menos lo siguiente. Número 1, registro del usuario por mail, por Facebook o por Google. Que eso, bueno, ya vimos las partes de registro. Entonces debemos de poder registrar a un usuario, crear un nuevo usuario por Facebook, por Google o por mail. ¿Ok? Entonces, pues debo de poder registrar un nuevo usuario. Debo de mostrar una pantalla de bienvenida, o sea, digamos, bienvenido a mi nueva red social que sirve para X. Pero bueno, sería muy molesto que cada vez que me logueara en Facebook me dijera, bienvenido a Facebook, donde te puedes comunicar, y otra vez me voy a loguear. Pues es como de, ya sé lo que puedo hacer en Facebook, ¿no? Ya no necesito que me lo estés recordando una y otra vez. Entonces, lo siguiente es mostrar una pantalla de bienvenida, pero solamente la primera vez que se loguea. Solo la primera vez que entra, ya sea después de registrarse o de loguearse, ya sea que lo haya hecho con Facebook, con Google o con algún mail, la primera vez va a haber una pantalla y a las siguientes veces ya no, se la va a brincar. Tercero, se deberán de poder actualizar los datos personales, nombre, fotografía, cumpleaños y teléfono después de registrarse. Después de que yo entré a la aplicación, ya sea, o sea, porque al inicio, pues en mi registro, pues solamente me vas a pedir como los datos básicos, ¿no? Me vas a pedir, de hecho por aquí hay algunas pantallas, o sea, para registrarme vas a pedir los datos básicos, nombre, email, password, ¿no? Pero después de esta pantalla, me vas a mostrar mi super bienvenida y después de mi bienvenida, me vas a mandar a otra pantalla donde me vas a pedir que actualice mis datos de nombre, fotografía, cumpleaños y teléfono, ¿no? Para que, pues digo, la fotografía porque pues puede ser, el nombre porque de todas maneras, aunque yo me haya iniciado con Google o con Facebook, ya lo comentaba alguien, a veces se ponen nombres artísticos en este tipo de redes. Entonces, pues lo mejor es que pues después de loguearte, le preguntes y le digas, bueno, ya en serio, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Incluso le puedes llegar, te digo, esto es opcional, pero le puedes llegar a poner el nombre que ya tenía para que pues digan, sí, sí es ese, o que lo modifique.
Cambiar la fotografía con lo que ya veíamos, que es pues seleccionar la foto, subirla al servidor y actualizar la fotografía. El cumpleaños y el teléfono, que bueno, son campos personalizados, que igual ya lo veíamos en el video anterior, ¿no? Después de que se registre. Después, debe de... A ver, me brinqué. Ay, se me perdió el 4. Se me perdió el 4. Oh, espéralo. Problema técnico. Un segundo. Por ahí se me perdió el número 4. Bueno, ahí está. Perdón. Número 4. Poder crear una publicación de un feed de noticias y ver cuánto tiempo se creó una. O sea, simplemente un pequeño campo, un formulario, donde yo pueda publicar algo. Imagínate un tweet, ¿no? Yo publico un texto, estoy feliz el día de hoy y lo guardo. Y entonces deberá demostrar, este feed debe demostrar, es una lista básicamente, pero debe demostrar quién lo publicó, debe demostrar la fotografía de quién lo publicó y debe demostrar el texto que publicó, ¿no? Las últimas publicaciones pues normalmente van hasta arriba, las anteriores van hasta abajo, entonces así debería de ir el orden. Debería de poder editar cualquier publicación, ¿no? Entonces, cuando yo tenga la publicación y le dé clic, debería de poder ir y editar esa publicación, ¿no? Y al editarla, pues obviamente debo de ver como el texto que estaba antes, modificarlo y guardarlo. Y deberá de conservar la fecha de publicación porque nada más lo actualicé. Pero sí es importante que en la base de datos se almacene cuántas veces y cuándo se ha actualizado esa publicación, ¿no? Y guardar en un número, guardar, a ver, esta publicación se ha actualizado 4 veces, esta publicación se ha actualizado 5 veces, ¿ok? Y ya, ahora sí. Regreso lo que deshice, un segundo, se me fue el número 4 al final. Ahí está. Ahora sí. La fecha límite para entregar esto pues es el 24 de agosto, el próximo lunes, antes de la clase. La forma de entrega va a ser en un formulario web que les vamos a enviar el link. Yo espero mañana mismo les envío el link. Y pues va a ser el entregable va a ser un video de máximo 1 minuto en el que logres demostrarme de decir, a ver, aquí está el usuario, aquí ya me registré como usuario, ya actualicé mis datos, hice una publicación y edité la publicación. Máximo 1 minuto. Porfa, no se pasen del minuto, sino, es que no me va a dar tiempo de revisar si se tardan demasiado. O sea, trata de hacer como muy rápido de, a ver, aquí está la funcionalidad y así. Que el video no sea tanto un tema de qué no pudiste hacer o qué sí pudiste hacer. Eso mejor lo podemos estar conversando en Slack, lo podemos conversar en Telegram, lo podemos conversar en la comunidad para ir viendo sobre el camino. Digo, se vale preguntar, sin duda. O sea, pueden ir preguntando. Nada más intenta hacerlo tú y no que te den las respuestas, porque, bueno, la idea de esto es lograrte desarrollar y lograr ir aprendiendo y saber. Si lo haces por un tema de, bueno, es que pues por la etapa 2 y por seguir, pues mira, la verdad es que la etapa 2 pues empieza a subir como más como la parte lógica, entonces pues si te pierdes como demasiado en esta primera parte, pues en la otra va a salir peor, entonces no vale la pena. Entonces trata de entenderlo bien todo, se vale estar preguntando, vamos a estar ayudándolos con dudas que puedan ir teniendo, con todo gusto, o sea, tampoco es como, no es examen esto, pero sí la idea es que tú lo puedas desarrollar solo, ¿no? Que sí vayas haciendo como tú tu propia lógica y que vayas entendiendo cada una de las partes que estás haciendo. Ten en cuenta que estos pasos que ahorita puse, sí te pueden tomar algo de tiempo. Yo les decía que habrá que invertirle al final como 10 horas o sea, sí te pueden tomar bastante tiempo. Entonces, si dices, esto ya me tardé mucho, no, sí te puede tomar bastante tiempo porque pues estás aprendiendo cómo crear algo nuevo, estás aprendiendo cómo crearlo con las herramientas que ya tienes. Incluso puede ser que hayas hecho a una aplicación ya más complicada previamente
digas, no puede ser que no puedo hacer 3 pantallas y esto si ya hice todo un Uber Eats. Bueno, la diferencia es que en Uber Eats, pues yo te fui dando los pasos uno a uno, pero pues aquí estás aprendiendo exactamente cómo hacer paso a paso y pues haciendo es definitivamente la mejor manera de irlo aprendiendo, ¿no? La clase de hoy, mañana igual se las comunicamos como las otras, le subimos ahí el link. De hecho, hay una playlist, mejor ya les vamos a pasar la de las playlists y ahí vamos subiendo todas las clases. Entonces, el entregable va a ser el video de Mac. Ahí van a venir de todas maneras las especificaciones y les vamos a enviar pues un poquito más detallados estos lineamientos y para cualquier duda que vaya surgiendo, pues lo vamos a ir complementando. Pues esto, la idea es pues ayudarlos, o sea, créeme que no ganamos nada con que hagan la lógica es bastante sencilla a comparación de todo lo que se ha hecho. Pero bueno, es para ayudarlos, entonces pues irles contestando, que vayan teniendo pues cualquier duda pues de cómo crear esta aplicación. Básicamente entonces vas a entrar, te vas a registrar, después vas a tener alguna pantallita por ahí donde vas a, donde vas a tener aquí como todo tu feed de todas tus, o sea, digamos como tu feed de Twitter, donde vas a tener por ahí tu división, intenta hacer las pantallas, seguramente pues las pantallas pues se las van a poder copiar, pero bueno, intenta también hacerlas para que vayas teniendo como más control de cómo estructurarlas. Por ahí Brenda, pues ha estado subiendo unos tutoriales muy buenos y hay varios, ahí seguramente por acá les va a enseñar por ahí algunos trucos que les pueden ir ayudando. No te preocupes si no está como al 100 estético desde el principio, pero bueno, trata de acomodarlo como a ti te gustaría que se acomodara, que se viera bien, o sea, trata de ver Twitter, trata de ver otras apps, intenta recrearlo, eso también te va a ayudar a tener como habilidad sobre esto. Entonces entrarías y vas a ver como todo este feed y tal vez pues vas a tener algún botón en algún lado, podría ser un circulito acá flotando, que eso estaría genial, que va a ser crear una nueva publicación, ¿no? De ahí te va a mandar a otra ventana donde vas a tener pues básicamente un campo y un botón donde le vas a dar publicar, ¿no? Y ya, eso se va a guardar en la base de datos, en la de Cloud, ¿no? Espero, porque para que lo podamos ver todos. Se guarda en la base de datos y aquí vas a poder ver las publicaciones. Estas, pues bueno, lo ideal es que se vea hace cuánto tiempo pues fue la publicación. Pues hace cuánto publicaron, que puedas irlo viendo aquí. Y si le das clic a una de estas publicaciones, tal vez en un lapicito que le pongas por ahí, digo, aquí lo voy a poner en un botón, pero puede ser un lapicito, un contenedor, que le das clic en editar, te mandé, puede ser a esta página, puede ser a otra, pero donde yo ya tenga el texto pues anterior de mi publicación y aquí pues en teoría debería decir editar, ¿no? Ya le voy a dar a editar, la voy a editar y voy a tener ahí la edición y van a estar guardadas las ediciones. Básicamente esa es como la lógica. Hay varias cosas ahí, obviamente, que no están tan fáciles. O sea, desde, ¿cómo calculo el tiempo? ¿Y cómo le pongo la resta? ¿Y cómo actualizo? ¿Y cómo cargo los valores? ¿Y cómo guardo en la base de datos? Y bla, 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 bla. Sí, hay una cantidad bastante grande. La idea es que salgan muchas dudas en el camino, que le inviertan tiempo, que salga. Es algo perfectamente posible. Digo, la mayor parte de las cosas ya las tienen. O sea, realmente con lo que he explicado ahorita, te podría enseñar cómo se hace todo sin ocupar ni una sola función adicional a lo que he explicado durante este tiempo. Obviamente puedes agregar como algunas cosillas adicionales, pues como para darle un plus ahí, pero no hay, con lo que ya hemos visto en estas dos sesiones que hemos visto como de funciones, con lo que hemos visto, con esas funciones puedes armar esto, ¿no? A veces hay que ser un poquito más creativo, hay alguna que otra función que te puede facilitar un poquito más la vida, pero no quiere decir que no lo puedas resolver, lo puedes resolver perfectamente con estas funciones que hemos visto. Y ya, y eso es pues lo que esperamos ahí que se entregue. Se envía como ¿cómo se llama? Se envía el formulario que les vamos a enviar. Ahí nada más necesitamos el link a la aplicación, el del video. Échenme la mano, sí, para que sea lo del minuto. Yo no quiero descartar unos nada más porque sea largo, pero sí lo vamos a hacer porque son muchos. Entonces, para revisarlos bien y también poder, el link a la aplicación, pues es básicamente este que está aquí arriba, ¿no? Para poder entrar y poder ver qué hicieron. El video.
contestar unas preguntas, va a haber unas preguntas que es lo que ya vimos anteriormente. Esas preguntas tal vez no van tan ligados porque esto que van a hacer es un poco más genérico, pero después va a variar un poco lo que vas a hacer en la aplicación, porque vas a darle un toque de, o sea, de lo que les decía, piensa en un cliente, piensa en una necesidad y piensa en una red social específica para un segmento. Por ahí les voy a ir compartiendo algunas ideas, pero bueno, piensa en qué es lo que quieres crear y cómo vas a poderlo variar. Estas preguntas pues van a ser como para sentar un precedente, no van a influir demasiado en la aplicación que vas a hacer ahorita porque bueno, las instrucciones son más genéricas, entonces tal vez no te va a influir demasiado, pero sí es importante que lo vayas definiendo porque esto pues va a tener un poco de peso, sobre todo en la etapa 2. En la etapa 2 vamos a ver cómo más el cómo se transportan este tipo de soluciones a la realidad. Entonces, pues de una vez, digo, no quiere decir que ya estés firmado con esas respuestas y que ya no puedas marear un poco, pero es más que nada para que para que las vayas pensando y para que ya queden ahí registradas, ¿no? Y les vamos a enviar por correo y se los vamos a subir ahí un poco de más detalle de los lineamientos y cualquier duda que vayan teniendo al respecto. Y bueno, ese es el primer entregable. Esto se los vamos a enviar, no se apuren. Digo, aparte del video y todo, se los vamos a enviar y pues vamos a estar ahí conversando bastante. Digo, ahí pueden irlo viendo. Yo luego pues ando como en varias cosas, pero tanto el viernes como sábado como domingo, igual voy a estar muy, muy al pendiente por cualquier cosa. Y pues también digo, hay ciertos usuarios que van un poquito más adelante y que han hecho algunas cosas, entonces pues también digo, creo que es bastante bueno que entre todos nos vayamos ayudando. No sean proactivos y con ganas de ayudar en esta comunidad. Por favor, no traten de evitar comentarios como de, eso es muy fácil, eso es obvio. Y también, pues tampoco digas, no, me da pena preguntar esto porque pues puede ser muy, muy básico. No, hay que abrir la conversación, hay que preguntarlo, hay que verlo. En comunidad voy a crear un tema que va a ser sobre Partner Junior, a los cuales pues los vamos a estar invitando para llevar ahí esa conversación, también para los que no están como dentro del programa, pues nos saquen de onda y para que puedan estar preguntando todas esas dudas. Me gusta mucho la comunidad para estar compartiendo todo esto porque es un espacio un poquito más ordenado. A veces digo, Slack también, pues le tira un poquito al orden, pero a veces es un poquito más difícil buscar como ciertas respuestas. Aquí pues es un poco más sencillo, es más, por ahí de una vez voy creando la categoría. Partners Junior. Ahí ya voy creando la categoría. Esta categoría pues la dejo ahí abierta y pues ya pueden poner como eso dentro de la categoría y aquí ir poniendo los tópicos de lo que vayan a ir preguntando, ¿no? Nada más cuando le das crear aquí un nuevo tópico, aquí seleccionas la categoría, que sea Partner Junior, y bueno, ahí puedes poner algunas etiquetas para pues, explicar un poco de qué se trata lo que estás preguntando. Y bueno, y también digo, si son temas como un poco generales, pues nada más ponerlo. Si son temas de algo que estás queriendo crear o no, pues trata de seguir estos pasos que vimos el día de hoy. Antes de pedir ayuda a la comunidad, intenta hacer los pasos. El último, el penúltimo paso es buscar ayuda en la comunidad, entonces haz lo anterior primero. Eso pues te va a ayudar a entenderlo mejor y puede ser que, o sea, en este paso, aquí dice por 100, es decir, entonces puede ser que hagas este paso en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 4 horas. Sí, así pasa. Y después de eso, pues ya preguntas, ¿no? Pero sí, es normal. Te tienes en algún punto, revisas y ya, y preguntas. Pero te va a ayudar, créeme que te ayuda mucho más el acabarlo intentando que simplemente te den las respuestas. Si tú intentando lo lograste, créeme que eso que aprendiste ya nunca jamás se te va a olvidar, porque dices, sí, me acuerdo. A ver, el error está cuando metes la variable así. ¿Por qué lo sé? Porque me tardé 4 horas en encontrar ese error. Entonces, claro, lo aprendes mucho mejor. Si simplemente te dan la respuesta, pues puede ser que lo vuelvas a cometer. Pero créeme que si sufriste un rato para encontrarlo, nunca jamás lo vas a volver a cometer. Y pues eso te va formando, te va ayudando a entender cómo mejor los temas. Listo. Bueno, pues básicamente es eso. Vamos a estar mucho en contacto. Les voy a compartir diapositivas, les voy a compartir más información sobre el tema.
vamos a estarles compartiendo como algunos contenidos que les pueden ayudar a estar creando esto, tanto pues de diseño como de funciones, como de cosas que vayan haciendo. Pero bueno, sí, sobre todo inténtalo hacer como lo más independiente que puedas y pues después, o sea, si ya dijiste, ah, mira, ya lo acabé o ya pude hacer esto o llegué hasta aquí, pues después puede haber como varios temas de diferentes aproximaciones de cosas que hayan hecho. Y pues ya te vas y lo vas viendo y demás, ¿no? Ir ahí platicando con todos. Siempre es bueno ver distintas formas de resolver el tema. Listo. Bueno, ahora sí vamos a preguntas porque siempre nos extendemos un poco en esa parte. A ver, ahí ya tienen la manita levantada. Voy abriendo el chat y comenzamos con Jorge. Jonathan, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Jonathan, precisamente usted lo menciona, hay que realizar algunas pruebas de ensayo y error para, digamos, poder identificar los errores en lo que se está intentando adelantar en la aplicación de cada uno de nosotros. Yo hago parte de la comunidad de el grupo de WhatsApp y Ujú. también de Telegram. Y por ahí he enviado un par de mensajes. Algunas personas son muy atentas y colaboran y contestan, pero digamos que yo solicité una ayuda a Jonathan y a Brenda para poder realizar el registro en la comunidad de APAI porque no he podido registrarme. Yo le envié un pantallazo de que me sale algo de una IP, pero no he podido registrarme en la comunidad de APAI. Entonces, precisamente esa es la ayuda que solicito, que por qué me está saliendo ese error cuando voy a registrarme en la comunidad de API. No lo sé. No sé. Es, no lo sé. Inténtalo con otro mail o con otra forma de registro, puede ser. No lo sé. La verdad es que la comunidad es una plataforma que se llama Discourse. O sea, eso no lo hicimos nosotros. Tiene ahí como sus opciones. No sé. Me parece que a veces bloquea como usuarios cuando se registran. Bueno, no sé, cuando hacen ciertas acciones como muy rápido, pero es lo único que he visto. La verdad es que no he visto otra cosa. O si no, por ahí envíanos un correito a team@uphype.io. este, y lo vemos, o en el chat, no sé. Ah, sí, está extraño que no te deje probarlo, pues otro navegador, otra cuenta, no sé, unas pruebas ahí a ver qué puede llegar a ser. No sé, no me habían reportado algo así, pero bueno, si no, ahí con gusto. Sí. Lo voy a volver a intentar porque precisamente ya lo había hecho con dos, o sea, con dos correos y me seguía saliendo el mismo error. Y lo voy a intentar y si no, entonces Y no, te escribo. mándame el correíto o ahí sí, ahí seguro lo vemos, ¿no? O ahí si no hay, pues igual en la comunidad y eso, pues ahí le puedes escribir. Pero sí, se me hace raro, no sé, hay algo en comunidad que está extraño, pero sí, lo vemos. ¿Va? Ok, Y, muchas gracias, Jonathan. ok. Germán, Hola, Jonathan. ¿qué tal? Yo te he hecho unas preguntas, o sea, hoy vimos muchos temas que toca masticarlos revisando nuevamente el video. Yo desafortunadamente fui uno de los que estaba en el otro link y alguien de la comunidad me dijo, venga, pásese a este otro link porque ese no es, el del Zoom. Ah, Entonces, perdí 15 minutos, desafortunadamente. De entre eso estaba lo de la fotografía que tú mencionabas. Pero bueno, digamos que viendo el video desde el y no, inicio, no te preocupes, el video se los pasamos. No sabía que había dos links. Según yo sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. uno que estaba agendado. Uno fue agendado inicialmente y este ya, digamos, fue otro. Ok. Pero fue comunicado solamente en el Slack, fue lo que me comentaron. Y No, les enviamos mail a todos. Hay que revisar ahí. Normalmente, pues, digo, ahí sí les vamos a andar escribiendo, pero de todas maneras les pasamos la lista, ¿no? La lista de reproducción y ahí vamos a estar viendo, pues ahí pueden ver los videos. Digo, aparte yo sé, o sea, muchas de las cosas que veo aquí es como de, a ver, esto lo muevo y lo... es- sí, es- sí, pero bueno, es por un sí, tema de tiempo también para que esto no dure como 3 horas, ¿no? sí, pero básicamente son dos preguntas, digamos, muy puntuales y tienen que ver con el tema de condicionamientos. Yo te escribí ahí en el chat privado durante la sesión y tiene que ver en los condicionales que nos has explicado, todos son con AND.
pero con OR, digamos que no he visto en el camino condicionales con OR. Digamos que lo puedes hacer, digo, jugando un poquito con la lógica. Con el diferente A. eh, pues con una o con otra, o sea, decir, a ver, digamos, tal vez no está tan sencillo por cómo está ahorita la lógica, digo, sí es algo que igual le podemos complementar, pero haz de cuenta que dices, a ver, imagínate que te dijera si A es igual a B o a C, entonces primero agarraría y compararía si A es igual a B y si no es igual a B, entonces compararía si A, digo, bueno, aquí compararía en false, Claro, compararía si no es igual a C. O sea, sí, de acuerdo. juegas un poquito con el, digo, Bueno, tal vez no está tan fácil como ponerle el lore, pero pues nada más lo juegas un poco. Para la mayoría de los casos, digo, también sí lo tenemos que complementar, definitivamente iremos complementando como esta función, nada más que tampoco queremos llegar así como tan a código. Y en la mayoría de los casos, con esto se resuelve todo, ¿eh? O sea, no he encontrado sí, uno donde diga, ah, esto no lo puedo resolver. Hay unos que quizás vas a tener que añadir dos en vez de añadir uno, puede ser, pero se resuelve. Sí. sí, de acuerdo, sí, sí, sí me lo imaginaba que era por ese lado. Y la otra es los substrings que se puedan lograr hacer en un string como tal. Si existe algo que uno pudiese... Ah, sí. Se puede hacer con la función de slice. A ver, por acá está. ¿Están viendo sí están viendo el, Sí, ¿verdad? Sí. Aquí. Es parte de Global Formatter. Y entonces de Global Formatter puedes seleccionar un field, lo pasas de string y aquí tienes la opción de slice. Slice tiene dos parámetros, el inicio del string y el final del string en posiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un string A, B, C, D y quiero obtener solamente C, B, D, ujú. entonces solamente inicio desde el 1 y termino, este es 0, 1, 2, 3 y termino en el 4. Y la salida del Global Formatter me va a dar CBD. Ah, Ajá. ok. Inicio y fin del string. Y eso genera un substring. Ajá. Ah, ok, perfecto. Vale, gracias. De nada. Julio. A ver. Hola, buenas noches. Ya. Ya, buenas noches. Ya, listo. Bueno, mi pregunta es un poco de qué tanto podemos jugar con el diseño. Es que, bueno, no sé si lo respondiste, te lo estuve poniendo como en el chat. A la hora de poner fechas, bueno, yo encontré, porque yo estaba viendo el video de cómo hacer un tipo Uber Eats, Ujú. y cuando veíamos lo de la fecha de cumpleaños, de hecho, tú no lo mencionaste en el video, pero yo me di cuenta que podías cambiarlo a fecha y tú podías, bueno, ahí vendía como las instrucciones de que si quieres que sea el año con 4 números, por Ujú. ejemplo, 20, le ponías 4 veces A, ¿no? Y todo Exacto. con diagonal. Pero yo quería ver, no sé si se podría hacer, de que el usuario pudiera verlo en un calendario así como tal, como se ven en otros tipos de Ah, sistemas. Y donde sí. escoja 2020, agosto y la fecha, ¿no? Sí, eso realmente, digo, eso es distinto a lo del formateo. Eso son de las opciones que tiene el valor de field. Ajá, Aquí dice date picker, entonces lo habilitas y aquí habilitas como la estructura ajá. y ese date picker lo que hace es que toma como el de fechas nativo del sistema. A ver, ahora te lo muestro, dejar cargo. Ajá. Pues es justamente un date picker, entonces, te toma, pues sí, al final es igual que un field, nada más que en vez de que escriba como directamente el Ajá. valor en el campo, pues puede darle clic Seleccionar. y aquí aparecen distintos en iOS y en Android. En iOS aparece como la barra abajo. Deja que cargue que esto está lento. En iOS aparece como la barra abajo y puedes,
y puedes como seleccionar el día, el mes, el año con este formato. Y en Android aparece como el calendario. A ver, déjame ver si aquí lo puedo entrar. Ahí está. Sí, porque bueno, cuando yo lo estaba probando, nada más me dejaba como escribir, ¿no? Los números. Me dejaba nada más Mira, poner números. así, con este, al activar el Date Picker, le das y te aparece esto. O ya. Ujú. De- En Android te aparece como el cuadrito del calendario. Sí, ok. Pero sí, o sea, es que es, o sea, esto jala el componente nativo, entonces se ve un poco distinto en Android Native. Sí, sí, sí. Al final, Bueno, de pues, hecho, está dentro del componente porque lo mismo podrían escribirlo, pero bueno, es otra forma de entrada un poquito más cómoda, ¿no? sí. ¿Va? Perfecto. Sí, eso era mi duda, nada más, Jonathan, gracias. Qué genial. ¿Qué pasa, Oscar? Bueno, Jonathan, gracias. Bueno, como siempre, agradeciendo por esta tutoría extra para todos. Y pues, una pregunta, ¿vamos a usar el regex en el entregable? Puedes usarlo, o sea, simplemente, pues tienes un campo de registro, entonces, pues sí, puedes usarlo. Y otra consulta, ¿qué tan complejo o solo tiene que ser algo básico, básico? Con que haga las cosas, o ¿O sea, qué tan complejo lo podemos hacer? no, pues puedes hacerlo todo lo complejo que quieras, ¿no? Pero bueno, al final no cuenta el hecho de decir, pues mira, lo hice súper complejo y así. Sí, pero te falta un campo. Sí, pero le metí un montón de cosas. Sí, pero no cumplió. No. Entonces, como, sí le puedes meter todo lo Ok, demás siempre que cumplas con lo básico, o sea, con los parámetros básicos, que ahorita se los mostré en lista, pero bueno, se los vamos a enviar como un check y es sí, o sea, cada uno de los parámetros es si lo hace o no lo hace, ¿no? No hay temas intermedios. Te estoy pidiendo que cree una cuenta, entonces la crea, no la crea, hace una publicación, la hace o no la hace, ¿no? Entonces, sí, todo es muy ok, binario. ¿Va? ok, genial. Gracias, Jonathan. Saludos a todos. Gracias. Bye. Eh, Juan Ramírez. Sí, Jonathan, buenas noches. Buenas noches a todos. Esperando pues que estén muy bien. Tengo 3 preguntas, Dime. pues como muy puntuales. La primera tiene que ver con el Add Collections tuyo ahí, ¿cierto? Sí. En la primera clase nos mostró pues que se leía desde la base de datos en una colección, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo se hace para leer dentro de esa colección? O sea, otra colección dentro de esa colección, en un Add Collection. Ok. No puedes meter por ahora listas en listas, pero sí puedes leer subvalores. Es decir, por ejemplo, aquí teníamos, ¿qué teníamos? La de tipo, ¿no? O algo así. Que sí, teníamos esta de tipo. Ahí está, ¿no? Teníamos aquí los tipos. Y teníamos aquí el tipo y teníamos el nombre, ¿no? Ah, bueno, aquí dentro del tipo, aquí teníamos el nombre y teníamos la descripción, ¿no? Así está. Y ya. Y aquí está descripción y nombre, ¿no? Ahí se recorrieron un poquito. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo lees? Pues bueno, cuando generas aquí tu Add Collections, siempre para leer cosas adentro de objetos, como es el caso de esto, ahí está. Así está esto aquí dentro de... Ah, sí lo metí bien. Aquí está. Y aquí está, bueno, le voy a poner en color para que no se me pierda, ¿no? Es mi contenedor interno. Entonces, yo aquí leería de la base de datos, ¿no? Leería todos mis productos. Ahí está. Y eso lo puedo meter en un Add Collections. Ahí está. Y eso lo meto acá. Ahora, aquí yo puedo leer directamente el nombre, ¿ok? Pero si yo quisiera leer el tipo, o sea, si yo quisiera meter, no puedo hacer otro Add Collections aquí adentro por ahora. Pero si yo quisiera leer algo que está aquí adentro, suponiendo, digo, es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no?
pero suponiendo que yo ya conozco aquí el tipo, que es el record ID es, bueno, a ver, aquí lo voy a añadir, le voy a poner nombre tipo A, ¿no? Aquí le voy a poner un 0 para que sea fácil y el tipo es el A, ¿ok? Entonces lo que voy a leer es esto, lo que quiero leer es esto. Esto está dentro de tipo, dentro del valor 0, dentro de nombre, ¿no? Entonces está dentro de dentro de 0 y dentro de nombre. Entonces, ¿cómo lo leería? Porque aquí ya lo tengo, ¿no? Dentro de 0, dentro de nombre. Entonces, suponiendo, aquí tengo la lista. Entonces, aquí tendría que leer del iterante, dentro de tipo, ahí tengo como dentro de tipo, dentro, punto, dentro de 0, punto, dentro de nombre. Es decir, cuando voy poniendo los puntos, lo que hago es ir accediendo a subelementos de un arreglo. Yendo en el ejemplo de lo que montaba de este lado a, ¿dónde está? Aquí. O sea, para acceder como a hijos es punto y el valor de aquí, punto y el valor de acá. Cada vez que es un punto es como para acceder al hijo de ese valor. No sé si más o menos por ahí va. Correcto. Muchas gracias, sí. Muy claro Bien. eso. Sí, bueno, la segunda Digo, pregunta tiene... sí hay que practicarlo, pero bueno, sí. Sí, sí, muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver con el camera view. Tengo la duda es si, por decir, eso es como para una previsualización de cómo va a quedar la foto, ¿cierto? Sí. Más que todo como tamaño de altura o sea, en el alto y el ancho. Pero ¿esta limita el tamaño de la foto o la guarda como la arroja el celular y ya después la muestra es como aparece en La, el camera view? la guarda como arroja el celular, sí. Sí, de hecho, esa nos hace falta, está ahí en desarrollo la función de resize. Hay una opción de hacer redimensionado con una API externa. Por ahí les tendría que hacer algún videito. O sea, hay un servicio externo para hacer redimensionados, porque ahorita la guarda así como va. Ahorita se puede con un servicio externo hacer el redimensionado y nosotros hacia adelante lo vamos a incluir como nativamente la opción de redimensionar. Pero sí, ahorita la guarda así como va del teléfono. Pero es que creo que le pusiste mute y se... A ver. Ah, listo, sí, fue que le apagué ahí. Sí, Gracias. sí, si le pones ya no lo puedes quitar. Y ya. La última tiene que ver más que todo como con el inicio de sesión, ¿cierto? Normalmente el correo que pide para inicio de sesión es con la primera en minúscula. Y el teclado cuando uno va a empezar a escribir, pues la primera la arroja mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que todas queden minúsculas? Bueno, dos cosas ahí. Una, en correos desde siempre, nada más, no sé por qué está como el mito ahí, pero nunca, nunca, nunca desde el inicio, nunca he importado mayúsculas y minúsculas, ¿no? Los correos no son case sensitive. O sea, yo no puedo sacar mi mismo correo con una mayúscula, no existe, ¿no? O sea, Ah, no importa nunca en ningún sistema ni en ninguna plataforma mayúsculas y minúsculas. Y la segunda es cuando tienes el field, tienes aquí una opción de tipo de teclado. Y entonces, por ejemplo, tienes tipo de teclado de email. Y ese, pues, te da la ventaja de que no te pone primero la mayúscula y aparte te pone como te pone el tecladito para que, pues, como para correo. O sea, por ejemplo, en mi teléfono te pone así y te pone, bueno, en este sí te pone la primera mayúscula, sorry. Pero bueno, te pone el tecladito con el arroba y eso como más amigable para correo, ¿no? El tipo de teclado. Pero bueno, perfecto. la mayúscula y así no importa. Ahora, si de todas maneras, cuando lo vas a guardar, tú quieres guardarlo, o sea, forzarlo a que esté con minúsculas, lo puedes pasar por un global formatter antes de guardarlo. Y aquí le pones de string a lower cases. Y eso transforma en minúsculas y entonces la salida de esto es el correo en minúsculas. Entonces ahí lo puedes transformar. Perfecto. Sí, muchas gracias, fue muy amable. Está muy bien. Darío.
Bueno, vamos a irnos como de a minuto la pregunta, porque si no, nos vamos aquí a las 10 de la noche. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, dime. Mi duda es, desde el lunes que la estoy pensando, que en una red social hay dos clases de usuarios. El que está posteando, el que está escribiendo o subiendo la foto, y el que lo va a ver. Sí. Entonces la duda mía es la de Get Database, cuando subo un ad collation, que lo pueda ver únicamente la persona que está, digamos, con el celular en la mano, que está editando, y a la vez cómo abro un Get Database con el ad collation para todos los usuarios. Ok, lo haces con filtros. Perfecto. Digo, ahorita ¿Con el no. current user o no? Sí, o sea, cuando guardas, digo, eso sí está un poquito más largo de explicar, pero básicamente cuando tú guardas una publicación, o sea, aquí vas a guardar también el user ID, ¿ok? Y puedes guardar el current user ID. De tal forma que cuando hagas un get en alguna otra parte, una es hacer como simplemente el get de todas las publicaciones, ahí le iría todas las publicaciones, y otra cosa es hacer este mismo get con el user ID, este campo porque se llama igual a este, ¿no? Que sea igualito a mi current user ID. Entonces, este get va a leer solamente las publicaciones mías, ¿no? Perfecto, perfecto. Porque así está la persona que publica y la persona que lo ve. Muchas Sí. gracias. Hay ciertas reglas ahí. Ahorita les puse de editar y así. No hay como, digamos, ahorita no importa si de pronto caes en que cualquiera puede editar cualquier publicación. No pasa nada. O sea, no, este no es el entregable final, sino todavía Perfecto. habrá que hacer ajustes que iremos viendo cómo restringir ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno. Rafael. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Jonathan, pues tengo dos preguntas. La primera es, digamos, por ejemplo, a mi red social me gustaría colocarle un menú tipo hamburguesa. Ok. ¿Cómo la puedo hacer? Y la segunda es cuando, por ejemplo, tú nos estabas explicando las cosas de operaciones, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo en JavaScript hago operaciones y muchas veces me da con muchos decimales. Entonces, yo quisiera hacer como un truncate a 2 decimales. ¿Cómo lo podría hacer? Y esas son las preguntas. Okay. Bien, la primera es, aquí lo pongo con un botón, pero realmente podrías ponerlo con un contenedor y ponerle un icono, ¿no? Y ya, por acá la parte de arriba pondrías aquí pondrías tu icono y ya le pones como, pues tu icono de menú, no sé. Y ya le pones tu evento para seleccionarlo. Y lo que tienes que hacer... 29.50 el 16 de septiembre tienen plazo. Voy a darme un tantito porque está como, ya. Y lo que tendrías que hacer aquí es, ¿dónde está? Aquí navegación. Ahí se me fue la onda. Aquí, Toggle Side Menu. Entonces, eso va a abrir el Side Menu. El Side Menu lo activas por página aquí con Left Navigation Bar y es un contenedor. Así, al apretar vas a abrir. Si está abierto, se cierra. Si está cerrado, se abre. Entonces, pues tú le pones la función a cualquier botón para que abra el menú lateral. El menú lateral tiene que estar habilitado en la página. El menú lateral es el mismo para todas las páginas. Y el menú lateral básicamente es un contenedor, entonces puedes meterle cualquier elemento que le meterías en otro, ¿no? Puedes acomodar tus elementos en el side menu. Y la segunda pregunta, cuando te dan un montón de decimales, para poder hacer eso, pues simplemente puedes hacer un global formatter, y el global formatter haces un number, y aquí hay una opción de round, y eso ya te redondea el... Que conozca pronto, si quieres le pregunto si le haces... Bueno, ya, creo que es que tienes ahí como mucho ruido. Bueno, con eso se resuelve. Espera, ¿quién seguía? Jonathan Chávez. ¿Cómo está, Jonathan? Yo tengo, pues, algunas preguntas, pero como usted vea que se alcance su tiempo, me contesta. La primera es, con los condicionales y con todo lo que nos enseñó ahorita,
se puede hacer, por ejemplo, para que yo después de cierto tiempo habilite ciertas acciones, por ejemplo. Puedo habilitar un botón para que vaya a otra página. ¿Con esto hago o cómo se hace este tema? Porque como lo que usted nos explicó ahorita es lo del tiempo y tales, ¿no es cierto? Entonces lo que yo tengo algo en la mente, pero ¿cómo llego a esto? Sí, o sea, dentro del resultado de una función puedes hacer lo que sea. O sea, por ejemplo, yo aquí pongo un campo y en este botón le pongo un condicional y le pongo si el valor de ese campo es igual a 1, entonces si eso es cierto, pues puede ser que yo reenvíe al usuario a X página, ¿no? A la página 2. Pero si no es cierto, entonces lo va a reenviar a la página tal, ¿no? Y así, o sea, puedes ir poniendo como condicionales y hacer las acciones que quieras. O sea, después de cada callback puedes agregar cualquier otra acción y después de esa puedes agregar cualquier otra y no hay límite, ¿no? Ya, y bueno, yo no sé, de pronto los compañeros ya saben. ¿Cómo muestro yo lo que está aquí? Muestro aquí en la otra aplicación. Así mismo, como hice anteriormente, ¿puedo mostrar cualquier cosa o se necesita hacer alguna otra especie de guardado? ¿Cómo lo que está en la otra aplicación? Por ejemplo, en las aplicaciones de tipo Uber, ¿no es cierto? Tiene la aplicación cliente y la aplicación repartidor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo muestro yo lo que en cliente, en repartidor, en caso para la aplicación de ahorita que se va a hacer de Facebook? O sea, yo esa parte todavía no he topado porque yo no he hecho la aplicación de Uber, estaba haciendo la de mensajería, pero ya me quedé por ahí atascado en el tema de los pagos. Eso es de hecho de lo que vimos en la primera clase. Un proyecto son aplicaciones que comparten la misma base de datos. Por eso, Entonces, pero todo tengo que, o sea, todo lo que yo quiera mostrar, siempre tengo que guardar para yo poder mostrar en otra aplicación, si no, no claro, se puede. claro. Y Porque, en la misma. claro, porque son aplicaciones diferentes que van a estar en teléfonos diferentes, en lugares distintos. Entonces, la única manera que te puedes comunicar por tiempo y espacio entre dos personas es a través de la nube. Y la única opción que tienes para la nube es a través de cloud o a través del envío de una notificación. Son las únicas formas que tienes para comunicarte entre aplicaciones. Sí. Ya, entonces creo que está suficiente. Gracias. Bien. Espera. Ronald. Hola, Jonathan. Hola con todos. ¿Cómo están? Jonathan, mira, hay sistemas en los que ya normalmente vienen precargados o ya se heredó direcciones que fueron escritas manualmente, ¿no? Y normalmente en Latinoamérica lo que yo me he podido dar cuenta es de que todos ingresamos las direcciones de forma errada. Ya la ayuda del teléfono celular, pues, ayudó pues a que las coordenadas tengan una mejor georreferenciación. Sí. Pero mi pregunta es, para estas direcciones que están mal ingresadas, uno normalmente hace un proceso de extraer cada palabra y dándole un formato. Y a veces lo que tienes es que, por ejemplo, la calle 101, numeral 3, en algunas partes les ponen 101.3. ¿Sí? Y cuando tú extraes esos datos, a veces te los traes como string y otros como número. Entonces, sí me gustaría que me puedas indicar cuál sería la lógica correcta para poder, de esa data que yo tengo, poderla tener y que no se confunda un dato de tipo string en un número o viceversa. Es que si tú tienes un montón, o sea, las direcciones siempre son string. Si tienes las coordenadas son tus números y los tienes que tener aparte. Si tienes data que estaba mal procesada, te va a tocar primero preprocesarla en cualquier otro lado. O sea, juégate con un Excel o no sé. Y ya que la tengas bien, o sea, que ya tengas, aquí están todas mis direcciones con string y aquí están mis coordenadas, ahora sí ya importa la acá, porque si te traes una data mal, que tenías mal trabajada, pues nada más vas a arrastrar los problemas. Aquí en la plataforma no guardas data errada. O sea, ¿cómo le haces? Pues si le vas a pedir una dirección a alguien, ocupas la opción tenemos aquí, por ejemplo, la opción de autocomplete. Y el autocomplete, mientras estás escribiendo, te autocompleta la dirección
con sugerencias de geolocalización, de establecimientos o de direcciones, dependiendo del país. Y entonces eso te da como los resultados ya del lugar como geográfico, pues. Entonces, y ese resultado, o sea, cuando alguien empieza a escribir una dirección, pues ya la dirección está bien, ¿no? Entonces no te mete en ese problema de que las direcciones están mal escritas, porque siempre tienes la dirección puntual y las coordenadas. Y si no, también tienes un mapa para preguntarles. Pero, o sea, el error ahí no es algo que tengas que corregir a la salida, es algo que debiste de corregir desde la entrada. O sea, un dato que está mal guardado, el error no es como de, a ver, ahora arréglalo a la salida. No. Te equivocaste por completo en la entrada. Entonces, recomendación en tu aplicación, pues hazlo bien. Y si lo traes de otro lado, arréglalo antes de traerlo, porque si no, nada más te vas a traer problemas. Y si vas a querer arreglarlo uno por uno conforme vayan los clientes, va a ser un problema. No te traigas. Jonathan, perdón, y tal vez esta pregunta es muy sencilla, no la escuché porque me arrojó de la reunión el Zoom. ¿Cómo redondeas un número a 3, 4 o 5 decimales X? Lo pasas por un Global Formatter, es lo que ahorita acabamos de ver. Lo pasas de Global Formatter, pones aquí tu número y lo pasas de número, está de número a redondeado. ¿Cómo lo haría, por ejemplo? Esto es 100 decimales. Si tuviera este número así y lo quisiera en 2 decimales, pues simplemente es un pequeño juego primero aritmético. Primero tomo mi número, o sea, antes de hacer el global formatter, primero tomo mi número. Si lo quiero 2 decimales, lo multiplico por 100. Ahí está. Ya que lo multipliqué por 100, ahora lo meto en global formatter y la salida de ese número, pues lo redondeas. Y ya que lo redondeaste, pues simplemente vuelves a dividirlo entre 100. Entonces ya vas a tener ese número en 2 decimales. O sea, lo multiplicas, lo redondeas y lo divides y listo. Ok, muchísimas gracias, Jonathan. Okay. Enrique. Aló, hola, Jonathan, ya estoy acá. Jonathan, mira, mi pregunta es, ¿cómo hago para desconcatenar un nombre de un usuario? Es decir, cuando ellos se loguean con Facebook o con Gmail, en el caso, eso guarda todo el nombre completo, con apellidos y todo en un solo campo. ¿Cómo hago yo para mostrar solo el nombre? De hecho, esa debería de ir en un Global Formatter, nada más que no está ahorita la opción de split. Aunque de todas maneras no te lo resuelve del todo, porque ¿qué tal si alguien tiene 2 nombres o 3? Entonces es difícil saber hasta dónde llega su nombre y hasta dónde son sus apellidos. Exacto, es como colocarle un condicional de que si me encuentra un espacio hasta ahí llega, ¿no? Pues, no, debería de ser, o sea, la verdad es que eso, la mejor solución sería hacerlo de string aquí debería de haber una de split, pero no está la de split. Esa la tenemos que agregar. Sí, no lo puedes separar ahorita por carácter. Lo podrías separar, o sea, con esa función lo podrías separar, pero aún así siempre te va a dar problemas. Yo lo que te recomendaría, o sea, porque nunca vas a saber cuántos nombres tiene y si tiene uno solo y no vas a encontrar espacios. Eventualmente puede estar muy raro. Lo que te recomiendo es, pues, si quieres tener certeza de sus datos, pues, aunque se haya logueado por redes, a la siguiente página preguntarle su nombre y sus apellidos y lo actualizas. O sea, independientemente que lo haya puesto, lo actualizas y listo, ¿no? Ok. Eso va a ser, o sea, si no hay todo lo que puedas programar, nada va a ser más certero que, digo, slice, perdón, sí, cierto. Slice. Gracias. Sí, Gracias. sí. Gabriel. Hola Jonathan, ¿qué tal? Tengo un problema acá con el login. Cuando entro en el
en el celular con el Facebook, siempre me manda error. ¿A qué se debe? Cuando entras con Facebook, ¿te manda error? Sí, con Google normal se entra todo normal, pero con Facebook siempre me bota error. No sé, ha de haber algo ahí en el previsualizador, ¿verdad? Sí. ¿O necesitas algún AppKey? No, para Facebook no, porque para Facebook se valida con el nuestro. No, está raro. Sí, no sé. O algo en tu cuenta puede ser. Intenta ver con un alert. Y eso igual. Ya, O sea, digamos, haces como el login con Facebook y si te da error, o sea, si te manda a llamar esta de error, aquí puedes mandar llamar como el resultado de la función y te va a decir específicamente cuál es como el problema. Y eso pues ya podría saber. Una cosa que pasaba a veces, que bueno, puede ser que te haya pasado, que es extraña, pero es cuando tienes más de una sesión de Facebook en el teléfono, que es raro. Entonces entras con una y genera un token y después quieres entrar con la otra y todavía está tu sesión anterior. Entonces si tienes dos sesiones en una misma aplicación, como que Facebook agarra y dice todavía no cerré la otra y puede pasar ahí algo medio extraño. Pero nada más en esos casos la he visto, en otros no. Pero bueno, intenta ver aquí y aquí te va a dar el error en el alert. ¿Sí? Ahorita acabo de poner la función que dijiste, dice user has no email, dice. Pues que no tienes correo en tu Facebook o quizás no tienes permisos para que lo ocupen. Ya. Lo voy a ver eso. Puede ser. Sí, puede ser eso. Pues ahí está, ¿no? Que no tienes correo. Entonces puede ser ahí que, no sé, los permisos de Facebook que lo tengas como súper restringido. Entonces no se puede leer. Y para Firebase necesitas tener correo para poderte dar de alta. Y si Facebook no le está dejando leerlo, puede ser por ahí el show. Ya, listo. Gracias, Jonathan. Bien. Tavo. Hola, Jonathan. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mira, son dos preguntas muy rápidas. Estuve viendo la parte donde estabas explicando la parte de la cámara y la parte de read code, código QR o códigos de barra. Pero no he logrado, ¿verdad?, hacer como la lectura y me lo muestra en un campo de texto. Lo que pasa es que fue muy rápido cuando colocaste una función para poder mostrar lo que estabas leyendo. Sí, cuando tienes, por ejemplo, no sé, si tienes aquí y tienes la función de, ahí está, read QR code. Aquí a la salida, digo, si lo quieres mostrar en un campo, lo podrías poner con un modify control. Y la salida está dentro de data. Dentro de la subpropiedad data. Ok. Y esa pues ya lo puedes mandar, por ejemplo, a un texto y modificar su valor, ¿no? Y así, y ya lo pones ahí. O ya puedes ponerlo donde quieres. Lo puedes probar también con un alert. Y la salida que lo tienes en data. Este es si lo haces con esta función. Y la otra es hacerlo con un camera view. Y simplemente añades el camera view. Y en cuanto lea el QR, puedes hacer lo mismo. Nada más que aquí, ojo, porque algo que te puede pasar es que se va a mandar llamar mientras haya el código ahí, entonces lo va a mandar llamar una y otra y otra y otra. Entonces podrías poner como algo de que guardes algo cuando lo leyó y lo deshabilites o algo así, con un condicional. Ok, perfecto. Ya por lo menos tengo más, porque no entendía lo de data. Data es como un comando para poder extraer el valor. No, data es que son como subpropiedades de... haz de cuenta que te arroja varias cosas, te arroja el valor del código, te arroja así, y en data es una de las propiedades, o sea, al final tú tienes, de muchas de las cosas que lees, tienes como muchas salidas, o sea, es como cuando lees de la base de datos y tienes como muchos datos, y uno de esos es data y trae el dato, ¿no? Okay. ¿Cómo puedes saber cuál es? Porque, bueno, es que, ¿y cómo voy a saber que se llama data? Pues puedes arrojar simplemente toda la salida
y si arrojas toda la salida, vas a ver un objeto adentro y adentro de ese, pues vas a ver que hay algo que se llama data y vas a decir, ah, este es el campo que quiero. Entonces, pues ya nada más lo lees, ¿no? Ok, ya lo entendí, muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta, no sé si está funcionando porque he estado tratando de agregar un APIs externas, pero no sé si ustedes tienen esa posibilidad porque ahorita ustedes tienen funcionalidades que no están disponibles en su plataforma, pero hay otras empresas o otras compañías que sí la tienen y pueden generar un API y se puede agregar en cualquier plataforma. Claro, desde aquí desde tu dashboard, puedes entrar a APIs, le das crear y la vas creando. Por ejemplo, de hecho hay varios videos de integración de APIs en YouTube, en los que, por ejemplo, Mercado Pago, OpenPay, PayU, Google Sheets, Pagadito, Bitmedia, PDF Monkey, y hay videos completos como de la integración. Tú aquí la vas declarando cada una de las base URL, vas declarando lo que envías en el body, declaras cada una de las requests, si es get, si es payments, que le envías. Ahí están. Y están los videos de otras integraciones que te pueden servir como referencia. Pero tú puedes crear la integración como quieras a cualquier otra plataforma. Ok, perfecto, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por esa aclaración. Ah, ok. Okay, Cualquier cosa de APIs hay en comunidad y estamos haciendo videos continuamente. Si has ocupado Postman y así, básicamente nosotros somos una copia de Postman, pero lo que das de alta ahí, pues ya lo puedes ocupar en cualquier app. ¿Va? Okay, sí, porque yo ahorita, por ejemplo, me dijiste que la funcionalidad de lectura de PDF 417 ustedes no la tienen disponible, pero hay una compañía que se llama Anyline que sí la tiene y prácticamente puede generar un API e integrarla en la aplicación. Claro, podría ser una API y ya le podrías sacar la imagen, se la envías a ellos la analizan y te regresan el valor, sí. Claro. Exactamente. Sí, y eso se puede hacer y normalmente dar de alta estas APIs muy rápido. Pero bueno, entonces habrá un tópico ahí en comunidad y con gusto. Ok, perfecto, gracias. Michael y Fausto y ya acabamos. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dame un segundo, porfa. Dame un segundo. Sí. Ahora sí, Jonathan, son dos cosas. Tengo un problema para ver el previsualizador en una tablet. Lo veo bien en el teléfono, pero me sucede que, inclusive me pasa en el teléfono, que cuando lo pongo en posición horizontal, el previsualizador, no veo los proyectos que tengo. Sí, no sé exactamente por qué pasa eso. Deberíamos de bloquearla. No lo veas en horizontal. No, pero para verlo en una tablet, en la tablet no me muestra nada. Sí, no he checado. La verdad es que sí puede ser algo que sí me han comentado en cierto tamaño de pantalla. Sí, lo revisamos. Aunque sí hay tablets que lo muestran, pero no sé, como que hay ciertas dimensiones que se desacomoda. Okay. O sea, realmente sí están los proyectos, nada más que como que, no sé, hay algo en las dimensiones ahí que no tenemos. Sí, que no se ve. Okay. Lo curioso es que el mismo previsualizador está hecho sobre el editor. Entonces, ahí cuando hicimos como el diseño, yo creo que hay algo. Hay algo ahí, ok. Y lo otro es una consulta general. ¿Todavía no subes el video de cómo hacer los gráficos? No, sí se los debo. Ya se corrigieron cosas. Es que estaba muy difícil. Ahorita ya está bastante fácil, nada más que no he hecho el video. Estuve preparando esto y otras cosillas ahí que les tenemos, pero ya denme unos días. Ya voy a retomar videos porque hay todos los que están, hay varios que les debo, entonces sí, tengo que retomar. Ok, perfecto, eso era entonces. Gracias. De nada. Fausto. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Jonathan. Quería hacer una pregunta muy puntual. Saludos desde Ecuador. Y bueno, realmente yo trabajo para una entidad financiera en el área de desarrollo. Bueno, en este momento yo estaba analizando prácticamente 15 días que me uní a API, pero aquí yo quisiera ver si es que tal vez haya alguna documentación donde yo pueda integrarme a través de una API a API. Porque en este momento yo estoy
en el proyecto de lo que es dinero electrónico. Como tú sabes, este momento, el transportar dinero por esto del contagio del COVID no sería adecuado, pero en cambio, a través de estas aplicaciones, yo quisiera ya entrar ya a aspectos de manejo de cuentas bancarias, transferencias, todo ese tipo de cosas, lo que actualmente una banca virtual realmente se está tomando. Pero, en cambio, yo he visto plantillas que no le estoy viéndole, bueno, como ejemplo, no sé que no he visto, no sé si tal vez algún compañero, usted tal vez me pueda decir, no, si hay plantillas para realizar una banca virtual, porque más se ha visto es a Uber, a Rappi, bueno, tiendas, ¿no? Pero en cambio aquí no sé si me puede aclarar un poquito más para yo seguir consultando, buscando si es que realmente se apega la herramienta a la necesidad de mi entidad financiera. Claro, lo que pasa es que la herramienta es o sea, es un constructor, entonces, o sea, no hay límite a lo que tú puedas armar. Digo, sí hay cosas prearmadas, sí hay ciertas plantillas prearmadas, pero lo mismo puedes armarla, o sea, no vería porque así como de, bueno, quiero una pantalla así, pues la puedes crear, o sea, todo lo puedes crear. Y tienes dos formas. Por un lado, tú comunicarte con un API hacia un tercero, que eso lo harías como lo comentábamos hace rato, declarándole el API. Y si tú quieres que alguien más se integre hacia acá, no es que haya una API fija, sino que tú creas tu API. Es decir, tú creas una process y tú dices, a ver, voy a crear un proceso para recibir una actualización. Y quiero que cuando me envíen algo, yo lo voy a guardar en la base de datos, lo voy a guardar aquí y voy a hacer bla, 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 y hago mis condicionales. Tú creas tu propia API y después cómo te consumen los otros, pues ejecutas tu proceso en cloud y generas un webhook. Y entonces este es tu endpoint. Entonces tú simplemente aquí agarras, le das generar webhook y aquí generas un endpoint. Y con que ellos se conecten a este API, ellos te pueden consumir. O sea, tú generas tus endpoints, tú dices, a ver, quiero que se pueda hacer esto, entonces tú los generas y ellos los pueden consumir y tú puedes consumir los de ellos. Entonces no es como que la documentación del API, porque más bien el API tú lo construyes de acuerdo a tus necesidades. O sea, tú dices, yo quiero un punto para guardar en la base de datos. Ok, entonces creas una función donde ellos te envíen el valor 1, te envíen el valor 2 y que cuando tú recibas esa información, la guardes en la base de datos en finanzas y dentro de finanzas vas a guardar aquí el valor 1 y guardas el valor que ellos te están enviando. Entonces, y de ellos te pueden enviar el valor mediante un post, mediante un get. Puedes hacer aquí adentro validaciones, puedes hacer lo que quieras para asegurarte que el valor que recibes es seguro. Y aparte la conexión se hace por HTTPS, entonces, pues ya, tú creas tu propia API, tú creas tus propias pantallas y tú consumes el otro, ¿no? Somos un armador. Es tal vez un poquito como si sería preguntar, yo soy un abogado y quiero saber si Word me sirve para hacer contratos, ¿no? Es como, sí, puedes escribirlo y también en un blog de notas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que tú creas la solución, no son soluciones. Digo, hay unas plantillas de nosotros, hay otras plantillas que hacen los usuarios que ya están como pretrabajadas, como contratos ya hechos, ¿no? De un abogado. O sea, pero no quiere decir que tú no puedas ponerte a escribir uno, ¿no? Obviamente te va a tomar un poquito más de tiempo, pero pues es la idea de esto que estamos aprendiendo. ¿Va? Ya, y finalmente, Darío. Darío. Buenas noches. Okay. ¿Qué más, Dime. Jonathan? Buenas noches. Jonathan, una pregunta. En cuanto al aplicativo ya subido a Play Store, ¿cómo se hace para que el aplicativo se anteponga ante el bloqueo, por lo menos? Que si llega una notificación, se mire en la pantalla. En cuanto envías la notificación, se mira en la pantalla. O sea, no sé, eso... O sea, sí llega la notificación, pero, o sea, en el caso mío, en la de Uber, quisiera que la pantalla de aceptar viaje se mirara esa pantalla y no solamente la notificación. No, pues bueno, es que no puedes, tú no, bueno, eso creo que lo comentamos la vez pasada, tú no puedes forzar
O sea, no hay aplicación. O sea, porque si una aplicación tuviera la posibilidad de montarse enfrente, pues yo podría hacer aplicaciones que te invadieran el teléfono y me salgo enfrente. Entonces no puedes forzarlo, pero sí, cuando aprietan la notificación, tú puedes mandar a llamar tu aplicación. Pero si él está viendo otra aplicación, no puedes de pronto quítense, ahí va mi aplicación. No, eso sería, es más, es una falla de seguridad del teléfono, sería, ¿no? No puedes montarte enfrente de otros. Pero si llega la notificación y la aprietan, sí lo puedes abrir. Sí, es que así sí funciona. Sí, pues así, pero no puedes tú forzar. O sea, si está alguien abriendo otra aplicación, no se la puedes cerrar. O sea, porque ahí tú estarías tomando control del teléfono. Y pues eso sería una falla de seguridad. Imagínate, yo hago una aplicación para Pero montar. no, o sea, pero en cuanto al bloqueo. Sí, cuando el teléfono está bloqueado, llega la notificación. Y cuando le aprietas a la notificación, desbloqueas y te manda la aplicación y ejecuta la pantalla. Pero no se puede hacer algo para que no toque desbloquear el teléfono. Pues no bloquearlo. O sea, sí, porque pues, o sea, ¿cómo te digo? WhatsApp en algunos celulares permite la pantalla emergente, ¿has mirado? No Así sé. esté bloqueado y uno puede manipular desde ahí el WhatsApp. Puedes interactuar adentro de la aplicación. Sí. Adentro de la notificación, perdón. Sí, exacto. Claro, sí, no. Eso no tenemos la opción todavía. No tenemos todavía la opción. Pero sí es interactuar. Digo, tienes ciertas funciones restringidas, pero sí hay una opción, pero todavía no la tenemos incorporados. Abrimos una nueva plataforma de ideas.uphype.io y ahí tenemos muchas cosas que estamos desarrollando y pues ahí las vayan poniendo y las vayan votando. Aquí tú puedes añadir tu nueva idea y se van votando y las más votadas les damos prioridad en desarrollo. Definitivamente eso se puede desarrollar, nada más que no hay tantos que lo han ocupado hasta ahora, ¿no? Listo, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, ya ya quedó ahí Enrique y Alejandro, pero lo que pasa es que si no, ya nos vamos a ir de aquí a muy tarde. Si no, por comunidad, con mucho gusto, o ahí me pueden dejar un mensajito y con mucho gusto resolvemos las demás, digo, para no alargar más y bueno, a todos, muchas gracias por haber estado por acá. Y los espero con el entregable. Vamos a estar ahí mucho en conversación pues para poderles estar ayudando y para ir aclarando dudas. Y pues espero que aprendan mucho ahora sí, ya cuando toca meter las manos, ¿no? Gracias. Hasta luego. Buenas noches.